Hola, la Edad Media, ese milenio que se extiende entre la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y el descubrimiento de América en 1492, suele pintarse con una paleta sombría. Feudalismo, fragmentación política, cruzadas y la omnipresente influencia de la Iglesia. Pero reducirlo todo a oscuridad, suciedad y superstición sería un error. La imagen de aldeanos arrojando desperdicios por las ventanas, viviendo entre ratas y creyendo en una tierra plana es más caricatura que realidad. En verdad, la Edad Media fue también un tiempo de ciudades prósperas. Universidades nacientes, avances culturales y científicos, y un arte que aún hoy nos maravilla. No fue un paréntesis entre Roma y el Renacimiento, sino un periodo con identidad propia, cargado de transformaciones que marcaron la historia de Europa y del mundo. Antes de continuar con este viaje al corazón de la Edad Media, te invito a darle like al vídeo, suscribirte al canal y dejarme en los comentarios desde qué lugar del mundo y a qué hora lo estás viendo. Me encanta descubrir cómo estas historias nos conectan, estés donde estés. Ahora, respira, y déjame mostrarte por qué este periodo, tantas veces malinterpretado, sigue guardando secretos y maravillas que esperan ser redescubiertos. Esta narración se desarrolla entre los años 476 y 1492 después de Cristo. La Edad Media comienza en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente, un imperio ya desgarrado por múltiples crisis. Una economía en ruinas, una inflación descontrolada, guerras civiles internas, emperadores efímeros y un sistema político incapaz de sostenerse a sí mismo marcaron sus últimos años. A este panorama caótico se añadieron las invasiones de los pueblos germánicos, el golpe de gracia a un imperio agonizante. Hablamos de visigodos, vándalos, ostrogodos, francos, anglosajones, tribus que irrumpieron en los territorios romanos, a veces huyendo de enemigos aún más feroces, como las hordas de Atila, y otras veces buscando tierras para saquear o para establecerse. La imagen de hordas desorganizadas es, sin embargo, una simplificación. Muchos de estos pueblos habían mantenido contacto con Roma durante siglos, algunos sirviendo en sus ejércitos o imitando sus instituciones. El colapso del sistema romano les ofreció la oportunidad de instalarse en sus provincias, convirtiéndose en reyes de sus propios reinos. Así surgieron los primeros reinos germánicos sobre las ruinas del imperio. El único superviviente de la fragmentación de Roma fue el Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino, con su capital en Constantinopla. Este imperio no solo resistió las oleadas de invasores, sino que se mantuvo durante 1000 años más, a lo largo de toda la Edad Media. El Imperio Bizantino conservó muchas estructuras romanas, hablaba griego, y aunque evolucionó con el tiempo, se consideraba el legítimo heredero de Roma. El golpe final para Roma occidental llegó en 476, cuando Rómulo Augustulo, el último emperador, fue depuesto por el general germánico Odoacro, quien se proclamó rey de Italia. En Constantinopla, el emperador Zenón, incapaz de una intervención directa, ideó una estrategia política, autorizó a los ostrogodos a cruzar los Alpes para deshacerse del usurpador. El encargado fue Teodorico el Grande, quien invadió Italia, eliminó a Odoacro y fundó el reino ostrogodo de Italia, con capital en Rávena. Teodorico, un gobernante astuto, mantuvo la administración romana. Respetó las costumbres latinas y gobernó con una hábil combinación de fuerza militar y diplomacia. Incluso en Roma, donde residía el Papa, la autoridad eclesiástica quedó bajo su supervisión, aunque con una considerable autonomía. El Papa seguía siendo una figura religiosa crucial, pero subordinado al poder ostrogodo. Durante el gobierno ostrogodo, floreció en Italia una singular fusión de culturas, un verdadero renacimiento romano-germánico. Boecio, filósofo cristiano que intentó la reconciliación entre la razón griega y la fe cristiana, se erige como una figura clave de esta época. Sin embargo, la armonía no fue total. Acusado de conspiración, Boecio fue ejecutado, un trágico final para un intelectual brillante. En la Galia, la actual Francia, otro pueblo germánico, los francos, comenzaron a imponerse mediante la fuerza. Clodoveo I, jefe de los francos salios, llevó a cabo una exitosa campaña de conquistas. Derrotó al último reducto romano de la zona, liderado por Afranio y Agrión, y luego venció a los visigodos en la decisiva batalla de Bouillé, 507, asegurando el control de gran parte del suroeste de la Galia. Pero su jugada más inteligente no fue militar, sino religiosa. Clodoveo se convirtió al catolicismo. En una época en que la mayoría de los pueblos germánicos seguían el arrianismo, una herejía cristiana,
La conversión de Clodoveo al catolicismo le granjeó el apoyo de la Iglesia y lo diferenció claramente de sus rivales. De esta forma nació la dinastía merovingia, una saga de reyes con melena ceremonial y gran ambición, que establecieron sus capitales en Soissons, París y Metz. Bajo su reinado, los francos consolidaron un poderoso reino y comenzaron la transformación de la Galia romana en la futura Francia. Tras la muerte de Clotario y en 561, el reino franco-merovingio se fragmentó en Neustria, Austrasia y Borgoña, iniciando décadas de guerras internas, intrigas palaciegas y disputas entre nobles. Figuras como Brunehaut y Fredegunda, dos mujeres de gran influencia, protagonizaron una lucha encarnizada por el poder. La reunificación no se logró hasta 614, cuando Clotario II reunió de nuevo los reinos bajo su mando. Su hijo, Dagoberto, fue el último rey merovingio con poder real. A partir de entonces, los monarcas se convirtieron en figuras decorativas, y el poder efectivo pasó a manos de los mayordomos de palacio, una especie de primeros ministros. Carlos Martel fue el más célebre de ellos. Los visigodos, tras ser expulsados de la Galia, centraron su poder en Hispania, estableciendo su capital en Toledo. Su llegada no fue pacífica, tuvieron que enfrentarse a otros pueblos como los suevos, vándalos y alanos. A esto se sumaba un problema religioso: los visigodos, como otros pueblos germánicos, eran arrianos, lo que creaba una tensión constante con la población hispano-romana, mayoritariamente católica. Todo cambió con el rey Recaredo, quien, en el Tercer Concilio de Toledo, 589, se convirtió al catolicismo, logrando una unificación religiosa que fortaleció la legitimidad del trono visigodo. La Iglesia se convirtió en un pilar fundamental del poder real. Reyes visigodos posteriores, como Suintila, lograron importantes victorias, como la expulsión de los bizantinos del sur de la península. El Cuarto Concilio de Toledo, 633, presidido por San Isidoro de Sevilla, intentó consolidar una monarquía más fuerte con respaldo eclesiástico, un ensayo temprano de unidad nacional. Durante el reinado de Reces Vinto se promulgó el Liber Judiciorum, una recopilación legal que fusionaba el derecho romano y visigodo, buscando una coherencia jurídica en un reino cada vez más complejo. A pesar de estos esfuerzos, la realidad política seguía siendo caótica. La sucesión al trono era electiva, no hereditaria, y la nobleza, con sus conspiraciones y cambios de rey forzados, mantenía la inestabilidad política. En 662, el rey Wamba intentó imponer el orden con mano dura, pero tras su reinado la situación volvió a deteriorarse, con persecuciones religiosas, guerras civiles e intrigas políticas, una mezcla perfecta para el desastre. Mientras tanto, en Britania, la situación era igualmente sombría. Tras la retirada de las legiones romanas, los britanos romanos quedaron desprotegidos, sin ejército, sin administración y con numerosos enemigos. Inmediatamente aparecieron nuevos invasores, anglos, sajones y jutos, pueblos germánicos del norte de Alemania y Dinamarca, que ocuparon gradualmente el territorio, fundando sus propios reinos. De este proceso surgió la heptarquía anglosajona, Northumbria, Mercia, Wessex, Sussex, Kent y Anglia Oriental, una serie de reinos en constante guerra, con alianzas efímeras y fronteras cambiantes. El cristianismo, arraigado en la época romana, prácticamente desapareció con la llegada de estos pueblos paganos. No fue hasta 597, cuando el Papa Gregorio y envió al monje Agustín de Canterbury, que comenzó la reevangelización del sur de Britania, iniciando un lento pero constante proceso de conversión que devolvería al cristianismo su lugar en la isla. En Italia, los lombardos invadieron la península en 568, fundando un reino con capital en Pavía. Inicialmente, vivieron un periodo caótico, periodo de los duques, con una débil autoridad central y regiones actuando de forma independiente. La situación se estabilizó con reyes como Autario y Agilulfo, quienes impulsaron la conversión al catolicismo. Inicialmente eran arrianos, en parte gracias a la influencia de la reina Teodolinda, una ferviente católica. El rey Rotario intentó dar forma legal al reino con el edicto de Rotario, una codificación de las leyes lombardas. A pesar de estos esfuerzos, el reino permaneció fragmentado, con tensiones constantes entre el poder central y los duques regionales. Mientras tanto, el Imperio bizantino, con su capital en Constantinopla, no solo sobrevivió, sino que bajo el emperador Justiniano y vivió un auténtico renacimiento imperial. Justiniano soñaba con restaurar la gloria del antiguo imperio romano y para ello recurrió a su general Belisario, reconquistando gran parte del Mediterráneo,
el norte de África, a los vándalos, parte de Italia, a los ostrogodos, y el sur de Hispania, a los visigodos. Sin embargo, para financiar estas campañas se impusieron impuestos excesivos, lo que provocó malestar popular y revueltas, como la revuelta de Nica, 532, que devastó Media. Constantinopla. Además, el imperio sufrió epidemias, como la peste de Justiniano, diezmando la población y debilitando aún más las finanzas imperiales. A pesar de las dificultades, el legado de Justiniano fue duradero, encargó la compilación del derecho romano en el Corpus Juris Civilis, base del derecho europeo durante siglos, y construyó la majestuosa iglesia de Santa Sofía. Justiniano gobernó junto a su poderosa esposa Teodora, una figura fundamental en las decisiones religiosas y sociales. Teodora defendía a los monofisitas, una corriente cristiana muy presente en Siria y Egipto, mientras que Justiniano se aferraba a la ortodoxia imperial. Esta división ideológica alimentó las tensiones internas. Tras la muerte de Justiniano y en 565, el Imperio bizantino comenzó a debilitarse. Sus conquistas habían dejado las fronteras sobreextendidas, las arcas vacías y a la población devastada por la peste. La situación empeoró con el brutal reinado de Focas, quien llegó al poder por la fuerza y sumió al imperio en una guerra suicida contra los persas. El respiro llegó con el ascenso de Heraclio, quien depuso a Focas y tomó las riendas del imperio. Heraclio introdujo reformas decisivas, como los temas, provincias militares autónomas, para mejorar la defensa, y cambió el idioma oficial del latín al griego, marcando el giro definitivo hacia un imperio más helenizado. En 627, Heraclio obtuvo una victoria espectacular en la batalla de Nínive, derrotando al imperio persa y recuperando Jerusalén, pero el imperio estaba agotado. Y entonces, una nueva potencia emergió desde Arabia, el Islam. En un contexto tribal y politeísta, nació alrededor del año 570 Mahoma, miembro de la influyente tribu de los Quraik. En 610, Mahoma comenzó a recibir lo que consideró revelaciones divinas transmitidas por el arcángel Gabriel, proclamando un mensaje claro y radical, la unicidad de Dios, Alá. Su predicación en la Meca no fue bien recibida. Los comerciantes locales vieron amenazado su negocio basado en el peregrinaje y la adoración de los ídolos. Perseguido, Mahoma huyó a Medina en 622, la Égira, inicio del calendario islámico. Desde allí, predicó, construyó una comunidad político-religiosa y militar, la Umma, y extendió su influencia por Arabia. A su muerte en 632, gran parte de la península arábiga estaba unificada bajo el Islam. Sus sucesores, los califas ortodoxos o bien guiados, consolidaron el nuevo Estado Islámico y lanzaron una rápida expansión. En menos de una década, los musulmanes conquistaron Siria, Palestina, Egipto, Mesopotamia y gran parte de Persia, aprovechando el colapso de los imperios bizantino y sasánida. Durante este periodo se fijó el texto definitivo del Corán y se establecieron las primeras estructuras administrativas y religiosas del Islam. Sin embargo, esta unidad no duró mucho, surgieron tensiones internas sobre el liderazgo de la comunidad de creyentes, lo que llevó a la primera fitna, guerra civil, rompiendo la cohesión inicial del Islam. De este conflicto surgieron tres grandes ramas, suníes, chiíes y jaridíes. En este clima de división, el gobernador de Siria, Muawiyah, se proclamó califa en 661, fundando el califato omeya con capital en Damasco. Bajo esta dinastía, el Islam se expandió enormemente, llegando a Asia Central, India, el Magreb y la península ibérica. La conquista musulmana de Hispania fue rápida. En 710, tras la muerte del rey visigodo Bitiza, se desató una guerra civil. Una facción de la nobleza proclamó rey a Rodrigo, mientras que sus rivales pidieron ayuda al gobernador omeya del norte de África. En 711, un ejército liderado por Teri Quincillad cruzó el estrecho de Gibraltar y derrotó a Rodrigo en la batalla de Guadalete. En menos de 10 años, casi toda la península quedó bajo control musulmán, al-Ándalus. El avance islámico parecía imparable hasta que en 732 fueron detenidos en la batalla de Poitiers por Carlos Martel, mayordomo del reino franco. Esta victoria no solo salvó el reino franco, sino que marcó el límite de la expansión omeya hacia el norte, frenando su avance por Europa occidental. El imperio bizantino también tuvo que enfrentarse al avance islámico. Los omeyas intentaron asediar Constantinopla en 673 y 717. En el segundo asedio, el emperador León III el Isaurio no solo repelió el ataque, sino que inició reformas militares y administrativas que permitieron a Bizancio sobrevivir, al menos por un tiempo. En Francia,
Carlos Martel detuvo el avance musulmán en Poitiers. Su hijo, Pipino el Breve, con el apoyo del Papa Zacarías, fue coronado rey de los francos en 751, poniendo fin a la dinastía merovingia e iniciando la dinastía carolingia, una época de expansión y centralización del poder franco. El nuevo vínculo entre francos y papados se puso a prueba cuando el rey lombardo Astolfo conquistó Rávena, desmantelando la autoridad bizantina en la región y amenazando a Roma. El papa recurrió a Pipino el Breve, quien intervino militarmente, derrotó a los lombardos y cedió al papa los territorios arrebatados a Bizancio. Así, en 756 nacieron los estados pontificios, y el papa se convirtió en un señor territorial, además de líder espiritual. En el Imperio bizantino tuvo lugar la crisis iconoclasta, 726, cuando el emperador León III prohibió el culto a las imágenes sagradas, iconos, lo que provocó un conflicto religioso y político que dividió al imperio durante más de un siglo. Iconoclastas e iconódulos se enfrentaron, con persecuciones y exilios. El conflicto se resolvió en 843 con el triunfo de la ortodoxia, cuando la emperatriz Teodora restauró oficialmente el culto a los iconos. La Alta Edad Media, aproximadamente de los siglos XI hasta el año 1000, transformó el mapa político, religioso y cultural de Europa y el Mediterráneo. El Islam emergió como una potencia expansiva, mientras que el cristianismo se reorganizaba en torno a papas y emperadores. Europa occidental salió del caos de las invasiones, desarrollando estructuras sociales y políticas más complejas, como el feudalismo. Los musulmanes conquistaron casi toda la península ibérica, pero en 718 o 720, según las fuentes, Don Pelayo, un noble asturiano, venció a una expedición musulmana en la batalla de Covadonga, marcando el inicio de la reconquista. Pelayo fue nombrado rey, creando el reino de Asturias. Su nieto, Alfonso I, aprovechó las revueltas internas del poder musulmán para expandir su influencia hacia Galicia y el norte del Duero, consolidando el control sobre territorios de difícil acceso y reorganizando la ocupación cristiana en las zonas fronterizas. Alfonso II el Casto trasladó la capital a Oviedo, hacia el año 800, y afianzó la estructura política del reino. En 813, durante su reinado, se produjo el descubrimiento de la supuesta tumba del apóstol Santiago, convirtiendo a Santiago de Compostela en un importante centro de peregrinación y fortaleciendo el prestigio de la monarquía asturiana. En el mundo islámico, en 750, la familia abasí derrocó a los omeyas y trasladó la capital a Bagdad, fundando el Califato Abasí, centro cultural y científico del mundo islámico. El califa al-Mansur fundó Bagdad y centralizó el poder. Bajo Harun al-Rashid, el califato abasí vivió su edad de oro. Con la Casa de la Sabiduría, donde se tradujeron obras griegas, persas e indias, y se promovieron la medicina, la astronomía, el álgebra, al-Juarizmi, y la óptica, al-Hacen. Bagdad floreció como un centro intelectual sin igual. Abderramani escapó de la masacre abasí y huyó a Al-Ándalus, donde en 756 fundó un emirato independiente, aunque reconociendo la autoridad religiosa del califato de Bagdad. Abderramani reprimió rebeliones internas, organizó el territorio en coras, provincias y marcas, zonas fronterizas, e impulsó la construcción de la mezquita de Córdoba. En Europa occidental, el imperio carolingio emergía con fuerza. Carlomagno, hijo de Pipino el Breve, heredó un reino franco dividido y lo transformó en un imperio continental. Conquistó el reino lombardo, los territorios sajones, forzándolos a convertirse al cristianismo tras décadas de guerra, el reino de los ávaros y zonas del noreste de la península ibérica, la actual Cataluña. Carlomagno organizó su imperio en condados, gobernados por condes, recaudando impuestos y manteniendo el orden, y en marcas, zonas militarizadas bajo marqueses, para defender las fronteras. Para evitar abusos, envió missi dominici, inspectores imperiales, para vigilar a condes y marqueses. Tras proteger al Papa León III de una revuelta en Roma, Carlomagno fue coronado emperador romano de Occidente el 25 de diciembre de 800, un renacimiento formal del Imperio Romano en Occidente. Carlomagno impulsó el Renacimiento carolingio, un proyecto cultural que promovió escuelas, bibliotecas y reformas eclesiásticas. Tras su muerte, su hijo Luis el Piadoso heredó el imperio, pero tras su reinado, el imperio se fragmentó. El Tratado de Verdún, 843, dividió el territorio entre sus tres hijos. La Francia Oriental, germen del futuro Reino de Alemania, la Francia Occidental, germen de la futura Francia, y la Lotaringia, una franja intermedia difícil de controlar, que comprendía territorios
que darían lugar a Borgoña, Alsacia, Lorena y Países Bajos. En Europa Central, un nuevo peligro surgió, los húngaros, que invadieron la cuenca del Danubio y lanzaron incursiones por toda Europa Central. En 955, fueron derrotados en la batalla de Lechfeld por el rey germánico Otón, consolidando las fronteras del este de la Francia oriental. En 962, Otón fue coronado emperador por el Papa Juan XII, dando forma definitiva al Sacro Imperio Romano Germánico, heredero del proyecto carolingio, pero centrado en Germania e Italia. Otón fortaleció el poder imperial con el apoyo de la Iglesia. En la península ibérica, el reinado de Alfonso III el Magno, uno de los monarcas asturianos más relevantes, marcó la máxima expansión del reino de Asturias hasta el río Duero. Su autoridad se consolidó sobre vastos territorios del noroeste, fortaleciendo simultáneamente las estructuras internas del reino. La promoción de la redacción de crónicas históricas sirvió para legitimar su poder como heredero del reino visigodo, estableciendo, además, alianzas estratégicas y ejerciendo control sobre los condados de Castilla y Galicia. Tras su fallecimiento en el año 910, sus territorios fueron divididos entre sus tres hijos, García recibió León, Ordoño II Galicia y Fruela II Asturias. Esta fragmentación, si bien momentánea, dio paso a la reunificación bajo la corona leonesa, consolidando el reino de León como el principal bastión del cristianismo peninsular, reemplazando al reino de Asturias. León se convirtió en la nueva capital, un centro político y militar estratégico en el norte, más próximo a la frontera con Al-Ándalus y con una mejor logística para la expansión territorial. Reyes como Ordoño II y Ramiro II se enfrentaron con éxito a los ejércitos del Emirato, y luego del Califato, de Córdoba. En este contexto, el Condado de Castilla, integrado en el Reino de León, destaca la figura de Fernán González. En 931, logró la hereditariedad de su título, dando origen a una dinastía castellana independiente. Aunque nominalmente leal a León, Castilla comenzó a actuar con autonomía, especialmente por su papel militar en la frontera del Duero, configurando una entidad política con creciente protagonismo. Paralelamente, en el Pirineo occidental, se gestaba el Reino de Pamplona, precursor del futuro Reino de Navarra. Su origen se encuentra en la resistencia local contra el dominio franco y las incursiones musulmanas, en un territorio de difícil control para cualquier poder central. Íñigo Arista, el primer monarca reconocido, consolidó hacia el año 824 una estructura de poder autónoma con base en Pamplona. Este líder representaba una élite local que forjó alianzas con clanes vascones y señores musulmanes de la frontera del Ebro, especialmente con la familia Banu Musa, con la que parece haber existido un parentesco. Durante el siglo IX, el reino se consolidó como entidad independiente, alternando alianzas y conflictos con los emires de Córdoba y los carolingios del norte. La llegada de la dinastía Jimena, y en particular el reinado de Sancho Garcés fortaleció definitivamente la monarquía pamplonesa. Sancho Garcés reorganizó el poder real, impulsó la expansión territorial hacia La Rioja y mantuvo relaciones de cooperación con el Reino de León. A partir de este momento, Pamplona/Navarra comenzó a desempeñar un papel cada vez más relevante en la escena peninsular. Mientras tanto, en el Pirineo oriental, los antiguos condados catalanes Barcelona, Urgel, Besalú, etc., creados como marcas fronterizas por el Imperio carolingio, iniciaron su proceso de desvinculación de la tutela franca. En 878, Wifredo el Velloso heredó el condado de Barcelona, convirtiendo el cargo en hereditario y estableciendo una dinastía propia. A pesar de su fragmentación inicial, estos condados fueron consolidando su independencia y reforzando su identidad, especialmente tras el saqueo de Barcelona por Almanzor en 985. Este evento precipitó la ruptura definitiva con la autoridad franca, al no recibir ayuda frente a la agresión musulmana. La irrupción de los vikingos en el norte de Europa representó una nueva amenaza. Originarios de Escandinavia, Noruega, Suecia y Dinamarca, estos pueblos, inicialmente granjeros, comerciantes y marineros, se lanzaron al mar a finales del siglo VIII en busca de riqueza, tierras y prestigio. Diversos factores, como la superpoblación, la fragmentación política interna, y posiblemente un cambio climático, impulsaron su expansión, atraídos por el atractivo de saquear los monasterios y ciudades ricas del mundo cristiano. Sus dracars, barcos ligeros y rápidos, les permitieron saquear, comerciar e incluso colonizar territorios con una rapidez asombrosa. En Inglaterra, su llegada marcó un antes y un después. El saqueo del monasterio de Lindisfarne en 793, un ataque brutal a un
Centro religioso indefenso, conmocionó a la cristiandad y simboliza el inicio de la era vikinga. Los ataques se multiplicaron en las décadas siguientes. En 866, los vikingos unieron fuerzas en el gran ejército pagano, comenzando la ocupación y conquista de territorios, tomando York, la antigua Eboracum romana, como capital de su reino en el norte de Inglaterra, conocido como Danelaw, o Danelaga. La situación parecía desesperada, pero la figura de Alfredo el Grande, rey de Wessex, se erigió como baluarte de la resistencia anglosajona. Alfredo reorganizó la defensa del reino. Creando burhs, ciudades fortificadas, reformó el ejército, promovió la educación y la traducción de textos clásicos, sentando las bases de una monarquía más centralizada. Su nieto, Atelstan, culminó esta tarea, y en 927, tras someter a los reinos restantes y consolidar el poder sobre Danelaw, fue reconocido como el primer rey de toda Inglaterra unificada. No todos los escandinavos fueron vikingos dedicados al saqueo. Algunos partieron en busca de nuevos territorios. Los noruegos protagonizaron una importante expansión hacia el Atlántico Norte. Hacia 874, comenzó la colonización de Islandia, con la fundación del primer asentamiento permanente en Reykjavik por Ingólfur Arnarson. Muchas familias noruegas emigraron a la isla huyendo de conflictos internos y buscando tierras fértiles. Desde Islandia, Erik el Rojo fundó colonias en Groenlandia en 985, y su hijo Leif Erikson llegó a Terranova, Canadá, alrededor del año 1000, estableciendo un asentamiento que, sin embargo, fue efímero. En Al-Ándalus, el emir Abd al-Rahman III amplió la mezquita de Córdoba, hizo frente a incursiones vikingas que llegaron hasta Sevilla y sofocó revueltas como la de los mozárabes. Abd al-Rahman III restauró la autoridad omeya sobre un Al-Ándalus fragmentado, proclamándose califa en 929 y fundando el Califato de Córdoba. Córdoba se convirtió en la capital más brillante del occidente islámico, con jardines, bibliotecas, palacios y una intensa actividad intelectual. Su hijo, Al-Hakam II, impulsó aún más la cultura, la ciencia y la arquitectura, dejando a Córdoba en su apogeo. Tras su muerte, el poder recayó en su hijo menor, Isam II, quien quedó bajo la tutela de Almanzor. Almanzor gobernó de facto, marginando al califa e implementando una agresiva política de guerra continua contra los reinos cristianos del norte, saqueando Barcelona, Zamora, Coimbra, León e incluso Santiago de Compostela. Esta política, sin embargo, debilitó considerablemente al califato. Tras la muerte de Almanzor, alrededor del año 1000, una guerra civil y la fitna de Al-Ándalus desintegraron el califato de Córdoba en 1031, dando lugar a los reinos de taifas, pequeños estados musulmanes independientes que compitieron entre sí y se convirtieron en presa fácil para nuevos enemigos. En Francia, tras siglos de decadencia carolingia y fragmentación territorial, Hugo Capeto fue elegido rey de Francia en 987, iniciando la dinastía Capeto, que reinaría durante más de 3 siglos. Inicialmente, su poder era muy limitado, restringido a la región de Île-de-France, alrededor de París. El resto del reino estaba dividido en poderosos condados y ducados, Normandía, Aquitania, Borgoña, que actuaban de forma prácticamente independiente. Se consolidó el feudalismo, un sistema social, político y económico basado en relaciones personales de dependencia. Ante la debilidad del poder central, los reyes cedían tierras, feudos, a nobles a cambio de lealtad y servicio militar. Los nobles, a su vez, repartían tierras a vasallos menores, creando una red piramidal de vínculos. Los campesinos, en la base de la pirámide, eran en muchos casos siervos que trabajaban para el señor a cambio de protección, pero sujetos a impuestos y obligaciones. El castillo era el centro del poder local, y el señor ejercía funciones de defensa, justicia y gobierno. La aparente debilidad real permitió a los Capeto afianzar su linaje con estabilidad y paciencia, tejiendo alianzas matrimoniales y políticas que, con el tiempo, les permitieron reforzar la monarquía y recuperar la autoridad perdida, culminando en las monarquías absolutas de la Edad Moderna. El Ducado de Normandía, fundado por vikingos asentados en el norte de Francia, fue uno de los territorios más dinámicos del período. En 911, el rey carolingio Carlos el Simple cedió estas tierras a Rolo, jefe vikingo convertido al cristianismo. Los duques normandos se convirtieron en figuras clave de la política francesa. El arte románico, primer gran estilo artístico común en Europa tras la caída del Imperio Romano, se desarrolló entre los siglos X y XI.
Impulsado inicialmente por el movimiento monástico, especialmente la abadía de Cluny en Borgoña, su estilo arquitectónico solemne y monumental, profundamente ligado a la liturgia, se expandió rápidamente por Europa gracias al auge de las peregrinaciones, especialmente a Santiago de Compostela. Edificios sólidos de muros gruesos, arcos de medio punto, bóvedas de cañón y escasa iluminación. Pensados para albergar multitudes y transmitir espiritualidad a través del silencio y la piedra. La escultura y la pintura mural, con colores planos y figuras esquemáticas, cumplían una función didáctica, enseñando los dogmas y pasajes bíblicos al fiel analfabeto. En el Imperio bizantino, la dinastía macedonia fue una época de apogeo, especialmente durante el reinado del emperador Basilio II, apodado el Bulgaróctono por su victoria sobre el zar Samuel de Bulgaria. Samuel había creado un poderoso estado búlgaro en los Balcanes a finales del siglo X, desafiando la autoridad bizantina. La batalla de Kleidion, 1014, culminó este conflicto, con la aniquilación del ejército búlgaro por Basilio II, quien ordenó cegar a la mayoría de los prisioneros. La muerte de Samuel tras presenciar el regreso de su ejército mutilado consolidó el control bizantino sobre los Balcanes. Basilio II también selló una alianza clave con la Rus de Kiev, un estado emergente fundado por pueblos eslavos orientales bajo la influencia de élites escandinavas, variagos. Instalaron su capital en Kiev, que se convirtió en un próspero centro comercial. En 988, el príncipe Vladimir I de Kiev se convirtió al cristianismo ortodoxo tras pactar una alianza con Bizancio y casarse con una princesa imperial. Esta conversión consolidó la alianza político-militar y sentó las bases religiosas y culturales del mundo ortodoxo eslavo. Bajo su hijo, Yaroslav el Sabio, la Rus de Kiev alcanzó su mayor esplendor. Las tensiones entre Constantinopla y Roma, acumuladas durante siglos por diferencias doctrinales y litúrgicas, culminaron en el Cisma de Oriente, 1054, separando definitivamente a las iglesias católica y ortodoxa. En el mundo islámico oriental, el esplendor del califato abasí comenzó a desmoronarse. Factores como la rebelión de esclavos africanos en el sur de Irak, conflictos ideológicos, como la mimar impuesta por el califa al-Mamun, y la pérdida del control militar y político a manos de poderosas dinastías regionales contribuyeron a este declive. Los Bubáidas, de origen persa, tomaron Bagdad en 945 y gobernaron en nombre del califa, reduciéndolo a una figura simbólica. En 1055, fueron desplazados por los selyúcidas, una dinastía turca suní de Asia Central, quienes también tomaron el control de Bagdad y el gobierno efectivo del califato. Los selyúcidas no abolieron la institución califal, pero relegaron al califa a un papel puramente religioso, gobernando como sultanes, autoridades militares supremas. Se consolidó así el sultanato, donde la legitimidad religiosa del califa coexistía con la autoridad militar y política del sultán, un modelo influyente en la historia islámica posterior. En Inglaterra, tras su unificación, la tranquilidad fue efímera. Alrededor de 1016, los daneses regresaron. Canuto el Grande se hizo con el trono, fundando un imperio escandinavo que unía Inglaterra, Dinamarca y Noruega. Tras su muerte, el imperio se fragmentó. La dinastía sajona fue restaurada con Eduardo el Confesor, 1042, cuyo reinado fue relativamente pacífico. Al morir sin descendencia directa en 1066, se desató una lucha por el trono entre Harold II, noble anglosajón, Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, y Harald Hardrada, rey de Noruega. Harold II derrotó a Hardrada en la batalla de Stamford Bridge, pero fue derrotado y muerto por Guillermo el Conquistador en la batalla de Hastings, 14 de octubre de 1066. Guillermo el Conquistador inició la dominación normanda, transformando profundamente la administración, la lengua, la aristocracia y la arquitectura del reino. Inglaterra abandonaba su herencia anglosajona para integrarse plenamente en el mundo feudal continental. Durante la Alta Edad Media, siglos X y XI, Europa experimentó una profunda transformación, expansión demográfica, crecimiento urbano, desarrollo del comercio y reorganización política. Los grandes reinos se consolidaron. Surgieron nuevas potencias regionales y la Iglesia alcanzó su máxima influencia. El feudalismo se afianzó y el ideal caballeresco impregnó la cultura. Este periodo también estuvo marcado por las cruzadas, el auge de las universidades, el esplendor del arte románico y gótico, y el resurgimiento del poder real. Tras la disolución del Califato de Córdoba, 1031, Al-Ándalus se fragmentó en una veintena de reinos de taifas. A pesar de su inestabilidad política, experimentaron un notable florecimiento cultural.
Los reinos cristianos del norte aprovecharon esta fragmentación para iniciar su expansión hacia el sur. Sancho III el Mayor, rey de Pamplona, reunió bajo su autoridad un vasto conjunto de territorios: Pamplona, Castilla, Aragón, Sobrarbe, Ribagorza y parte de León. Tras su muerte, sus dominios fueron divididos entre sus hijos. Ramiro I se convirtió en el primer rey de Aragón, y Fernando I el Magno, tras derrotar a Bermudo III de León en la batalla de Tamarón. Se proclamó rey de León y Castilla. Fernando I impuso una política ofensiva contra las taifas, imponiendo parias, tributos, lo que enriqueció a los reinos cristianos. Tras la muerte de Fernando I, el reino se dividió entre sus hijos, llevando a guerras fratricidas. Sancho II se impuso, pero fue asesinado en el asedio de Zamora, 1072. Alfonso VI heredó el trono leonés, convirtiéndose en uno de los monarcas más influyentes de la época. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, emerge en este contexto. Nacido en Burgos, se formó en la corte de Sancho II y pasó al servicio de Alfonso VI. Su ambición y campañas militares independientes generaron tensiones con el rey, quien lo desterró en 1081. El Cid actuó como mercenario, sirviendo a musulmanes y cristianos. Tras reconciliarse con Alfonso VI, conquistó Valencia en 1094, estableciendo un señorío autónomo hasta su muerte en 1099. La conquista de Toledo, 1085, por Alfonso VI marcó un punto de inflexión en la reconquista. Alarmados, los reyes de Taifas solicitaron ayuda a los almorávides, quienes cruzaron el estrecho y derrotaron a Alfonso VI en la batalla de Sagrajas, 1086. Los almorávides absorbieron las taifas, imponiendo una teocracia austera que generó rechazo entre la población andalusí. En Inglaterra, Guillermo el Conquistador, tras Hastings, revolucionó la estructura del reino. Introdujo un sistema feudal normando, donde la tierra era propiedad del rey, quien la repartía entre sus vasallos a cambio de servicio militar. Llenó el país de castillos, y en 1086 ordenó la redacción del Domesday Book, un censo exhaustivo que permitía al rey controlar los recursos y rentas. A finales del siglo X, la tribu eslava de los polanos, en la Gran Polonia, comenzó a consolidar su dominio bajo la dinastía Mieszko y, hacia 966, se convirtió al cristianismo, rito latino, alineando Polonia con Europa occidental. Su conversión fortaleció su poder interno y otorgó legitimidad internacional al reino. Su hijo, Boleslao I el Bravo, amplió los territorios y fue coronado rey en 1025. Tras la muerte de Boleslao III Boca Torcida, 1138, Polonia se dividió entre sus hijos, iniciando una larga etapa de fragmentación feudal. A finales del siglo X comenzaron las cruzadas. En 1095, el Papa Urbano II convocó a los príncipes cristianos para liberar Jerusalén del control musulmán. La primera cruzada reconquistó Jerusalén en 1099, fundando los primeros estados cruzados. En Francia, los capetos reforzaban su autoridad. Felipe I, contemporáneo de la primera cruzada, la apoyó. Luis VI el Gordo se enfrentó a señores feudales rebeldes y protegió las ciudades, actuando como un rey de Francia y no solo como señor de París. Europa vivió un renacer urbano y comercial. Mejoras agrícolas, arado de hierro, rotación trienal, aumentaron la producción de alimentos y la población. Las rutas comerciales se reactivaron, resurgieron antiguas ciudades y surgieron otras nuevas. Las corporaciones de oficio, gremios, regulaban el acceso a las profesiones, controlaban precios y calidad, y formaban aprendices. Los gremios, ofreciendo redes de apoyo mutuo, adquirieron con el tiempo un considerable peso en el gobierno local. Sin embargo, su influencia comenzó a declinar con el auge de la manufactura y el capitalismo moderno, un proceso que transformó profundamente la estructura económica y social de Europa. Fue en este periodo de transición cuando surgieron, a lo largo y ancho del continente, las universidades medievales, inicialmente vinculadas a catedrales o monasterios, estableciéndose como nuevos centros de conocimiento y aprendizaje. Entre las primeras universidades fundadas, destacan la de Bolonia, en 1088, especializada en Derecho. La de París, alrededor de 1150, con un enfoque teológico, y la de Oxford, en 1167. Su expansión fue veloz y extensiva, dando lugar a la proliferación de instituciones similares por toda Europa, incluyendo Salamanca, Cambridge, Padua, Montpellier, entre muchas otras. Estas universidades, funcionando como corporaciones de maestros y alumnos, impartían enseñanzas en las llamadas artes liberales, gramática, lógica, retórica,
aritmética, geometría, música y astronomía, sirviendo como base para estudios superiores en teología, derecho y medicina. Estas instituciones jugaron un papel crucial en la preservación y transmisión del saber, especialmente del legado del pensamiento clásico, contribuyendo significativamente a la continuidad intelectual a través de los siglos. Su importancia trasciende lo puramente académico, pues fueron también actores clave en el desarrollo de la escolástica, el método intelectual que buscaba la conciliación entre la fe y la razón. Una búsqueda de armonía entre dos ámbitos aparentemente contrapuestos que definirá el panorama intelectual de la época. En paralelo al desarrollo de estas instituciones académicas, se produjo el auge del arte gótico, un estilo artístico que marcó profundamente la estética de la plena y baja Edad Media. Originario del siglo XI en Francia, este estilo se propagó rápidamente por toda Europa, extendiéndose durante los siglos XI al XIV. Su desarrollo se vio impulsado por el crecimiento de las ciudades, el fortalecimiento del poder de la Iglesia y el auge de las catedrales como símbolos de poder espiritual y urbano. En arquitectura, sus elementos clave fueron los arcos apuntados, las bóvedas de crucería y los arbotantes, innovaciones técnicas que permitieron la construcción de edificios más altos, esbeltos y con grandes ventanales. Esta nueva arquitectura gótica permitía una mayor entrada de luz natural, creando en los templos góticos una atmósfera luminosa y espiritual, realzada por el uso profuso de vidrieras de colores con escenas bíblicas que enriquecían la experiencia religiosa y transmitían narrativas visuales complejas. La escultura, por su parte, se volvió más realista, decorando portadas y capiteles con figuras de santos, profetas y escenas del juicio final, agregando un nivel de detalle y realismo hasta entonces inédito. La pintura, aunque con un desarrollo menos prominente que la arquitectura, igualmente avanzó hacia un mayor detalle y expresividad. En suma, el estilo gótico representó una nueva manera de entender lo sagrado. Más vertical, emotiva y accesible al fiel, dejando un legado de construcciones majestuosas que perduran hasta nuestros días, consideradas algunas de las obras más impresionantes de la arquitectura medieval. Su belleza y complejidad superan, sin duda, las posibilidades de cualquier representación digital. En Inglaterra, la dinastía normanda enfrentó una tragedia. En 1120, Guillermo el heredero, único hijo varón del rey Enrique, murió en el naufragio del barco blanco. Ante la falta de un heredero varón obvio, Enrique designó a su hija Matilde como sucesora al trono. Sin embargo, la perspectiva de una reina no fue bien recibida por muchos nobles ingleses, lo que preparó el terreno para una profunda crisis sucesoria. A la muerte de Enrique y en 1135. Esteban de Blois, sobrino de Guillermo el Conquistador, usurpó el trono, desencadenando una prolongada guerra civil conocida como la anarquía inglesa. Durante casi 2 décadas, Inglaterra se sumió en un estado de caos y conflicto, con Esteban y Matilde luchando por el control del reino en una cruenta pugna por el poder. Finalmente, el conflicto terminó con un acuerdo. Esteban de Blois mantendría el trono hasta su muerte, tras lo cual Enrique de Anjou, hijo de Matilde, lo sucedería. Así, en 1154, Enrique II fue coronado rey de Inglaterra, dando inicio a la poderosa dinastía Plantagenet. Un linaje que marcaría profundamente la historia inglesa. El nombre Plantagenet, derivado del apodo de su padre, Godofredo de Anjou, quien portaba una rama de retama, plantagenista, en su sombrero, se convertiría en sinónimo de poder y ambición. Al ascender al trono, Enrique II Plantagenet no solo se convirtió en rey de Inglaterra, sino que heredó vastos dominios en Francia, incluyendo los condados de Anjou, Menitouraine por parte de su padre, y Normandía como nieto de Guillermo el Conquistador. Esta acumulación de territorios creó una poderosa casa real que unía Inglaterra con una gran parte del oeste de Francia, creando un imperio angevino que desafiaría el poderío del rey de Francia. Volviendo a Francia, a mediados del siglo XII, el trono era ocupado por Luis VI. Un rey piadoso y prudente, pero cuyo poder estaba limitado en gran medida a la región de Île-de-France. El verdadero poder en Francia seguía en manos de los grandes señores feudales, quienes gobernaban regiones casi como reyes independientes, con un control efectivo superior al del rey mismo. Entre esos poderosos señores, destacaba el Ducado de Aquitania, uno de los territorios más ricos y extensos de la Europa medieval, abarcando gran parte del suroeste de la actual Francia. Su heredera, Leonor de Aquitania, se convertiría en una de las figuras más poderosas e influyentes de su tiempo, una mujer clave en la vida política y cultural del siglo XII. Su corte, junto con otras cortes feudales, fueron el caldo de cultivo de una nueva literatura cortesana y amorosa.
impulsada por damas cultas que protegían a trovadores y cultivaban la poesía como un elemento esencial de la cultura cortesana, con Leonor de Aquitania como una figura destacada en este movimiento. En este ambiente, se exaltaba la caballería, el amor cortés y las virtudes del buen noble, valores que marcarían la cultura de la época. Paralelamente, se difundieron los cantares de gesta. Poemas narrativos que relataban las hazañas de héroes legendarios, tales como el asterisco Cantar del Mío Cid asterisco en Castilla, asterisco La Chanson de Roland asterisco en Francia o asterisco Beowulf asterisco en el mundo anglosajón. Esta efervescencia literaria y cultural se manifestaba también en justas, torneos, ferias y mercados, que no solo eran eventos económicos y sociales, sino auténticos espacios culturales donde se recitaban romances, se representaban piezas teatrales y se transmitía oralmente la historia y la identidad local. Pero regresando a la historia de Leonor de Aquitania, en 1137, poco antes de heredar el ducado, se casó con Luis VII de Francia, uniendo momentáneamente Aquitania a la corona francesa, al menos sobre el papel. Luis VII, sin embargo, nunca logró controlar completamente los vastos dominios de su esposa. Ambos participaron en la Segunda Cruzada, que comenzó en 1147, organizada tras la caída del condado de Edesa, el primer estado cruzado en desaparecer. La expedición fue un desastre, no se recuperó ningún territorio, las tropas cristianas fueron derrotadas en Damasco y el viaje deterioró profundamente la relación entre Luis VII y Leonor. El matrimonio se anuló en 1152. Oficialmente por la falta de un heredero varón, pero en realidad debido a la irreconciliable incompatibilidad entre ambos. 2 meses después, Leonor se casó con Enrique II de Inglaterra. El Plantagenet, llevando consigo en su dote todo el ducado de Aquitania. Con esta boda, Enrique II no solo controlaba Inglaterra, Normandía y Anjou, sino que también pasó a controlar Aquitania, Gascuña, Poitou y más de la mitad del territorio francés. Este conglomerado de territorios, ingleses y franceses, dio lugar al Imperio Angevino, un bloque inmenso que superaba en tamaño y riqueza a los dominios directos del rey de Francia. No era un imperio formal, sino una colección de títulos y tierras unidos por la figura de Enrique II Plantagenet, rey de Inglaterra, un hecho que lo convertiría en el gran rival de la monarquía francesa, dando inicio a un largo periodo de conflicto que se prolongaría durante el resto de la Edad Media. Hacia el año 1100, la península ibérica era un territorio fragmentado en constante tensión. Al norte, los reinos cristianos habían consolidado parte de su poder tras un siglo de expansión, pero aún estaban lejos de controlar todo el territorio. Al sur, Al-Ándalus, tras la llegada de los almorávides en 1086, mantenía una importante capacidad militar, aunque bajo una autoridad foránea cada vez más impopular. En el noroeste, León y Castilla sufrían las consecuencias de la muerte de Alfonso VI. Su hija Urraca heredó el trono en 1109 y se casó con Alfonso I de Aragón, conocido como el Batallador. El matrimonio, sin embargo, fue un desastre. Las tensiones entre ambos y la oposición de gran parte de la nobleza llevaron a un conflicto civil, y el intento de unir ambos reinos terminó en una guerra abierta. A pesar del caos, Alfonso I el Batallador aprovechó la situación para lanzar campañas contra los musulmanes en el Valle del Ebro. Su mayor logro fue la conquista de Zaragoza en 1118. Una de las principales taifas andalusíes, abriendo la puerta a la expansión aragonesa hacia el sur. Mientras tanto, en el oeste, el condado de Portugal, inicialmente vasallo de León, fue ganando fuerza bajo el conde Enrique de Borgoña. Su hijo, Afonso Enríquez, se rebeló y, tras su victoria en Ourique en 1139, se proclamó rey de Portugal. Aunque su independencia fue discutida durante años, el Tratado de Zamora de 1143 marcó de facto el nacimiento del Reino de Portugal, reconocido oficialmente por el Papa en 1179. En los condados catalanes, los condes de Barcelona consolidaban su poder. En 1150, Ramón Berenguer IV se casó con Petronila de Aragón, heredera del trono aragonés. De esta unión surgió la Corona de Aragón en 1164, una entidad política de naturaleza confederal que unía los intereses de los condados catalanes y el antiguo Reino de Aragón. A partir de entonces, Aragón comenzaría a mirar tanto hacia el sur peninsular como al Mediterráneo. Finalmente, hacia 1147, una nueva fuerza surgió en el sur, los almohades, bereberes más rigoristas que los almorávides. Cruzaron el estrecho de Gibraltar y en pocos años controlaron Al-Ándalus, reorganizando el territorio y frenando momentáneamente el avance cristiano, representando un nuevo reto para los reinos cristianos del norte. En el Sacro Imperio Romano Germánico, la dinastía Salia
Gobernó hasta 1125, en un periodo marcado por la querella de las investiduras, uno de los conflictos más simbólicos de la Edad Media. Este enfrentamiento entre el emperador Enrique IV y el Papa Gregorio VII fue mucho más que una disputa por el nombramiento de obispos. Era una lucha por el control del poder en la cristiandad. ¿Quién tenía la última palabra en el nombramiento de obispos? ¿El emperador o el Papa? En esa época, los emperadores alemanes nombraban obispos como si fueran cargos políticos, una práctica que el papado buscó erradicar. El Papa Gregorio VII, en sus famosas reformas gregorianas, exigió que solo la Iglesia tuviera autoridad para designar cargos eclesiásticos. El emperador Enrique IV se negó, lo que llevó a su excomunión en 1076. Ante el riesgo de perder el trono, ya que un rey excomulgado quedaba políticamente aislado, Enrique IV viajó a Canossa, en el norte de Italia, y esperó 3 días descalzo en la nieve ante el castillo donde se encontraba el Papa, hasta que finalmente fue perdonado. Un acto humillante que no resolvió el conflicto a largo plazo. En Italia, la situación era igualmente compleja. Aunque formalmente la mayor parte de Italia pertenecía al Imperio Romano Germánico, el norte de Italia estaba cada vez más dominado por ciudades ricas y autónomas, como Milán, Pisa, Venecia o Florencia, que comenzaban a actuar independientemente del poder imperial. El papado, por su parte, consolidaba su poder como actor político de primer orden, sobre todo en Roma y el centro de la península, apoyado por las reformas gregorianas y los movimientos que defendían una iglesia libre de influencias laicas. La querella de las investiduras se prolongó durante décadas, marcando una etapa de inestabilidad continua. Finalmente, se llegó a un acuerdo en el Concordato de Worms de 1122, que estableció una separación de competencias. El Papa otorgaría el cargo eclesiástico en lo espiritual, pero el emperador conservaría cierto control sobre los aspectos políticos y feudales del cargo. Fue un compromiso, pero también el inicio de una iglesia más independiente y un imperio más limitado. La dinastía Salia se extinguió pocos años después, en 1125, y tras un breve reinado de Lotario II, la corona pasó a manos de una nueva familia, los Hohenstaufen, originarios de Suabia, en el norte de Italia. El auge del comercio y la vida urbana durante los siglos XI y XII dio lugar al nacimiento de numerosas comunas, ciudades con un alto grado de autonomía gobernadas por oligarquías de comerciantes o gremios. Hablamos de ciudades como Florencia, Milán, Venecia o Génova, que funcionaban prácticamente como repúblicas urbanas con sus propias leyes, ejércitos y monedas. Este creciente poder chocó con los intereses del emperador del Sacro Imperio, especialmente durante el reinado del Hohenstaufen Federico Barbarroja, quien intentó someter de nuevo a estas ciudades al Sacro Imperio. En respuesta, muchas comunas se unieron a la Liga Lombarda y, tras derrotar al emperador en la batalla de Legnano en 1176, lograron mantener su autonomía tras el Tratado de Constanza de 1183. En este contexto, surgieron 2 bandos políticos enfrentados, los güelfos, que apoyaban al papado y defendían la autonomía de las ciudades frente al emperador, generalmente comerciantes y burgueses urbanos que veían al papa como un contrapeso útil frente al poder imperial, y los gibelinos, que apoyaban al emperador del Sacro Imperio y representaban sectores más aristocráticos o feudales, partidarios de un poder central fuerte. Estas divisiones no eran solo ideológicas, provocaron guerras civiles, exilios y revueltas en muchas ciudades. Florencia, por ejemplo, pasó varias veces de manos güelfas a gibelinas y viceversa, incluso dentro de un mismo bando, surgían facciones enfrentadas, reflejando la complejidad del panorama político de la época. Volvamos a Inglaterra. Enrique II Plantagenet fue un rey enérgico que fortaleció el poder de la corona e impulsó profundas reformas judiciales con la introducción de los juicios por jurado y la creación de tribunales itinerantes que llevaban la justicia real a todo el reino. Sin embargo, su reinado también estuvo marcado por un grave conflicto con Thomas Becket, arzobispo de Canterbury y antiguo amigo suyo. Las disputas por el control de la Iglesia inglesa desembocaron en tragedia cuando, en 1170, Becket fue asesinado en la Catedral de Canterbury por soldados del rey. El crimen escandalizó a toda la cristiandad. Becket fue canonizado rápidamente, y Enrique II tuvo que hacer penitencia pública para aplacar la ira del Papa. Tras la muerte de Enrique II Plantagenet en 1189, el trono de Inglaterra pasó a su hijo mayor, Ricardo Corazón de León, quien demostró ser más un cruzado que un rey. Su reinado estuvo marcado por la Tercera Cruzada, convocada tras la caída de Jerusalén en 1187 a manos del sultán Saladino.
Ricardo emprendió la campaña junto al rey francés Felipe II Augusto y el emperador del Sacro Imperio, Federico I Barbarroja. Sin embargo, Federico I murió ahogado en un río de Anatolia antes de llegar a Tierra Santa, dejando a Ricardo y a Felipe II todo el peso de la cruzada. Durante la campaña, Ricardo Corazón de León obtuvo importantes victorias, como la batalla de Arsuf, ganando fama de estratega brillante y líder carismático. Sin embargo, a pesar de sus logros, no logró recuperar Jerusalén y tuvo que negociar una tregua con Saladino. A su regreso a Europa, fue capturado en Austria. Y solo recobró la libertad tras el pago de un rescate astronómico que vació las arcas del reino inglés, un final agridulce para sus triunfos militares. A su muerte, en 1199, el trono inglés pasó a su hermano Juan I, conocido como Juan sin Tierra, un apodo que resultaría tristemente apropiado. Mientras tanto, en Francia, la dinastía Capeta vivía un gran despegue con el reinado de Felipe II. Augusto. Bajo su gobierno, la monarquía francesa fortaleció la administración central, profesionalizó el ejército y comenzó a comportarse como un verdadero estado en formación. Astuto, paciente y ambicioso, Felipe II Augusto aprovechó las debilidades de los Plantagenet para recuperar buena parte del territorio francés en manos de los ingleses, especialmente tras la batalla de Bouvines en 1214, donde derrotó a Juan sin Tierra y a sus aliados. El rey inglés perdió casi todos sus territorios en Francia, incluyendo Normandía, Anjou y Poitou, justificando así su apodo. Para empeorar las cosas para Juan sin Tierra, su gobierno autoritario, sus fracasos militares y los continuos abusos fiscales provocaron un profundo descontento entre la nobleza inglesa. La situación explotó en 1215, cuando los barones se rebelaron y le forzaron a firmar la Carta Magna, un documento que limitaba por primera vez el poder del rey y establecía que nadie, ni siquiera el monarca inglés, estaba por encima de la ley. Aunque Juan sin Tierra intentó ignorarla poco después, el gesto había marcado un hito histórico, el origen de las futuras instituciones parlamentarias inglesas. En el este de Europa, tras la muerte de Yaroslav el Sabio en 1054, la Rus de Kiev entró en un prolongado proceso de fragmentación feudal. El sistema de sucesión rotatoria, en el que los distintos príncipes de la dinastía Rurik se turnaban en el trono de Kiev, generó caos e inestabilidad. Las disputas internas, las alianzas cambiantes y las guerras entre principados debilitaron cada vez más la cohesión del territorio. El punto de inflexión llegó en 1169, cuando Andrei Bogolyubsky, príncipe de Vladimir Suzal, saqueó Kiev. Este acto no tenía la intención de ocupar Kiev o convertirla en su capital, sino de demostrar que el centro de poder había cambiado. Kiev conservaba su peso simbólico y religioso, pero dejó de ser la capital indiscutible de la Rus. A partir de entonces, emergieron nuevos focos de poder, como Nóvgorod en el norte, con su sistema más participativo y comercial, y Vladimir en el noreste, que se consolidó como el centro de gravedad política de los principados orientales. Durante los siglos XI y XII, la Rus de Kiev era un mosaico de territorios semi-independientes donde los príncipes locales actuaban por su cuenta y riesgo sin una autoridad unificadora. Este contexto de división facilitó lo que estaba por venir, una tormenta desde el este. En la década de 1220, los primeros jinetes mongoles empezaron a tantear la frontera oriental, y en 1237 el golpe fue total. Las tropas de Batu Khan, nieto de Genghis Khan, arrasaron uno a uno los principados de la Rus. Riazán fue destruida, Vladimir saqueada y Kiev fue tomada en 1240. Tras una brutal campaña, fue el fin definitivo de la Rus de Kiev como entidad política. Desde entonces, los territorios eslavos del este quedaron bajo el dominio de la llamada Horda de Oro. Un kanato mongol que exigía tributos y sumisión, aunque permitía cierto grado de autonomía interna. Mientras tanto, en el Mediterráneo central, los normandos, descendientes de vikingos asentados en Normandía, protagonizaron una sorprendente expansión hacia el sur. A lo largo del siglo XI, fueron conquistando el sur de Italia y Sicilia, que había estado más de un siglo bajo dominio musulmán. Lejos de limitarse al saqueo, los normandos supieron aprovechar el mosaico cultural que encontraron. Bajo el reinado de Roger II, en 1130 se fundó el Reino de Sicilia con capital en Palermo, que se convirtió en uno de los ejemplos más brillantes de convivencia cultural de la Edad Media. En su corte convivieron normandos, griegos, árabes y latinos, y se fomentó una administración moderna, eficiente y multilingüe. Fue un verdadero crisol de culturas donde florecieron la ciencia, las artes y una arquitectura románica salpicada de influencias islámicas y bizantinas. En Escandinavia,
El fin de la era vikinga dio paso a un largo proceso de cristianización y formación de monarquías estables. El cristianismo entró primero a través de misioneros, comerciantes y contactos con el Imperio carolingio, pero su implantación real fue lenta y conflictiva, ya que chocaba con tradiciones paganas muy arraigadas. En Dinamarca, fue Harald Blatán, o Harald Diente Azul, en el siglo X, quien introdujo oficialmente el cristianismo, utilizándolo como herramienta para reforzar su autoridad real. Le siguieron monarcas daneses como Canuto el Grande y Valdemar, y que consolidaron el reino y promovieron la construcción de iglesias y monasterios. En Noruega, el impulso definitivo vino de Olaf II, mejor conocido como Olaf el Santo. Gobernó a comienzos del siglo XI y trató de imponer el cristianismo por la fuerza. Murió en 1030 en la batalla de Stiklestad, pero fue canonizado poco después, y su figura se convirtió en símbolo de unidad y santidad. Aún así, el país vivió décadas de luchas internas hasta que el rey Haakon logró pacificar Noruega, centralizar el poder y extender la influencia noruega sobre Islandia y Groenlandia. Finalmente, en Suecia, la conversión fue más gradual. Reyes como Ingvar el Viejo lucharon contra los últimos focos paganos, y ya en el siglo XII, con Inge el Joven, se sentaron las bases de un estado sueco cristiano y organizado. Ahora debemos hablar de una nueva cruzada, la Cuarta Cruzada, ocurrida entre 1202 y 1204. Esta cruzada, en teoría dirigida contra Egipto, tomó un rumbo inesperado y desastroso. Los cruzados, incapaces de pagar a los venecianos el transporte naval, quedaron atrapados en una maraña de deuda. Con sus propios intereses comerciales en el Adriático y el Egeo, desvió hábilmente la expedición hacia objetivos más rentables. El resultado fue uno de los episodios más vergonzosos de la cristiandad medieval. En 1204, los cruzados saquearon Constantinopla, capital del Imperio bizantino. La ciudad, que había resistido asedios árabes, búlgaros y normandos, cayó ante sus supuestos aliados cristianos. Iglesias profanadas, reliquias robadas, tesoros imperiales repartidos como botín, incendios devastadores. El golpe fue tan brutal que la hegemonía bizantina se derrumbó de inmediato. En su lugar se fundó el efímero Imperio Latino de Constantinopla, una entidad frágil que apenas sobrevivió unas décadas y nunca consiguió estabilizar la región. El Imperio bizantino quedó reducido a varios núcleos de resistencia, Nicea, Epiro y Trebisonda, que intentaban mantener viva la legitimidad imperial. Finalmente, en 1261, el emperador Miguel VIII Paleólogo logró recuperar Constantinopla, con el apoyo del Imperio de Nicea. Sin embargo, el daño era irreversible. Aunque el Imperio bizantino seguía existiendo, ya nunca volvería a ser la potencia de siglos anteriores. Su poder militar, económico y simbólico había quedado hecho trizas, y los otomanos, un grupo de tribus de origen túrquico asentadas en Anatolia, ya estaban al acecho. Hablando de cruzadas, es importante mencionarla. Cruzada albigense o cruzada contra los cátaros, ocurrida entre 1209 y 1229. Los cátaros eran una secta herética muy extendida en el sur de Francia, especialmente en la región de Languedoc. Defendían una visión dualista del mundo, el espíritu era bueno, la materia mala, rechazaban la autoridad de la Iglesia, los sacramentos y el poder del clero. Ante su crecimiento, el Papa Inocencio III los declaró herejes y, con el apoyo del rey de Francia, lanzó una cruzada contra ellos. La campaña fue brutal. Ciudades como Béziers y Carcasona fueron arrasadas, y miles de personas murieron sin distinción. La cruzada estuvo liderada por nobles del norte, como Simón de Montfort, y sirvió también para someter políticamente a los señores occitanos. El conflicto terminó con el Tratado de Meaux-Paris de 1229, por el que el conde de Toulouse se rendía y sus tierras pasaban en parte a la corona francesa. Así se acabó con el catarismo y también con la independencia del sur de Francia. Para mantener bajo control los remanentes cátaros, en 1233, el Papa Gregorio IX creó la Inquisición en Francia, confiada principalmente a los dominicos, una orden recién creada, muy entregada a la predicación y el control doctrinal. Durante la plena Edad Media, la filosofía europea estuvo dominada por la escolástica, un enfoque que buscaba armonizar la razón con la fe. En este contexto, la figura de Santo Tomás de Aquino fue central. Fraile dominico y profesor en la Universidad de París, Santo Tomás de Aquino intentó conciliar el pensamiento de Aristóteles con la teología cristiana. Su obra más influyente, la Summa Theologica Asterisco, abordaba cuestiones como la existencia de Dios, la moral, el alma y la ley natural desde una perspectiva racional. Tomás de Aquino afirmaba que la fe y la
razón eran caminos complementarios hacia la verdad, y su pensamiento influenció profundamente a la Iglesia católica. La escolástica, con su método de preguntas y respuestas, se convirtió en el modelo pedagógico de las universidades medievales y cimentó el papel de la teología como reina de las ciencias. En León, en el año 1188, el rey Alfonso IX convocó unas cortes en las que participaron por primera vez representantes de las ciudades, además del clero y la nobleza, marcando un hito en la representación política de las ciudades en el reino. Fue una medida excepcional, una tentativa extraordinaria por obtener apoyo en tiempos de profunda crisis. Sin embargo, también marca el nacimiento del primer Parlamento Europeo con una participación popular documentada. Las Cortes de León. Por lo tanto, se erigen como un hito fundamental en la historia constitucional europea, un mojón indiscutible en la senda hacia la democracia representativa. El año 1212, asimismo, resultó clave en la península ibérica. En este año crucial, una coalición de reinos cristianos, Castilla, Aragón y Navarra, se enfrentó al poderoso ejército almohade en la batalla de las Navas de Tolosa, consiguiendo una victoria aplastante, un triunfo rotundo que marcó un antes y un después en la lucha contra la dominación musulmana. Esta victoria resonó con fuerza, abriendo el camino hacia el sur y dando comienzo a una expansión masiva de los reinos cristianos, una época de conquista y consolidación territorial sin precedentes. El monarca que más provecho extrajo de esta situación fue Fernando III de Castilla, quien, tras la muerte de su padre, Alfonso IX de León, logró la unificación de los reinos de Castilla y León. De esta unificación surgió, en 1230, la Corona de Castilla. Una entidad política más poderosa y cohesionada. Fernando III, un líder militar astuto y visionario, encabezó una gran ofensiva contra los musulmanes, una campaña militar de gran envergadura que culminó con la conquista de Córdoba en 1236, Jaén en 1246 y Sevilla en 1248, arrebatando a los musulmanes el control del fértil valle del Guadalquivir, un territorio de vital importancia estratégica y económica. Simultáneamente, en el este peninsular, Jaime I de Aragón, conocido como Jaime el Conquistador, emprendió una serie de campañas militares que extendieron considerablemente los dominios de la Corona de Aragón. Conquistó Mallorca en 1229 y posteriormente Valencia en 1238, incorporando estos territorios a su reino e impulsando la expansión mediterránea aragonesa, una expansión que se desarrollaría con gran ímpetu en los siglos posteriores, convirtiendo a Aragón en una potencia marítima relevante en el Mediterráneo. En el sur de Al-Ándalus, los musulmanes supervivientes, tras la pérdida de importantes territorios, se reagruparon en torno a una nueva entidad política, el Reino Nazarí de Granada, fundado en 1238 por Muhammad. Este nuevo reino, en una hábil estrategia diplomática, pactó con Castilla, declarándose vasallo a cambio del pago de tributos, las llamadas parias, consiguiendo así mantener su autonomía y sobrevivir durante más de 2 siglos como el último reducto islámico en la península ibérica, un testimonio de resistencia y adaptación política. En paralelo, en el Reino de Navarra, la muerte sin herederos de Sancho VII el Fuerte en 1234 permitió el ascenso al trono de la dinastía de Champaña, de origen francés. Este cambio dinástico acercó a Navarra a la órbita política de Francia, alejándola temporalmente de las campañas militares que se desarrollaban en la península ibérica, cambiando el curso de su participación en la compleja geopolítica peninsular. El imperio Hohenstaufen alcanzó su apogeo durante el reinado de Federico II, uno de los monarcas más singulares y complejos de toda la Edad Media, una figura que destaca por su inteligencia, su ambición y su visión política. Nieto de Federico Barbarroja e hijo del emperador Enrique V y Constanza de Sicilia, la última heredera de la dinastía normanda que gobernó la isla, Federico II heredó un imperio vasto y con intrincadas relaciones políticas. Fue su padre, Enrique V, quien en 1194, tras la muerte del rey Tancredo de Sicilia, conquistó el reino de Sicilia, incorporándolo al Sacro Imperio Romano Germánico gracias a su matrimonio con Constanza. La muerte prematura de Enrique V, cuando Federico II apenas contaba con 3 años de edad, llevó a su madre a permanecer en Sicilia para proteger la herencia de su hijo y alejarlo de las peligrosas intrigas de la nobleza germánica que disputaba el trono imperial. Criado en Palermo, una ciudad vibrante y multicultural, heredera del legado normando, bizantino y árabe, Federico II recibió una educación cosmopolita que marcó profundamente su personalidad. Hablaba varias lenguas, cultivaba las ciencias, protegía a filósofos y astrónomos y desarrolló una visión del poder innovadora para su época, una visión moderna que se adelantó a su tiempo.
Fundó la Universidad de Nápoles. Impulsó una legislación pionera como las constituciones de Melfi y defendió una monarquía racional, laica y centralizada, un modelo de gobierno que lo enfrentó constantemente a los papas, quienes lo excomulgaron en diversas ocasiones. A pesar de estas tensiones con la Iglesia, en 1228, Federico II lideró la Sexta Cruzada y logró recuperar Jerusalén por la vía diplomática, un hecho sin precedentes, sin necesidad de recurrir a la violencia armada. Casi en simultáneo, la Iglesia germánica promovió las llamadas Cruzadas Bálticas, una serie de campañas militares cristianas dirigidas contra los pueblos paganos del noreste de Europa, prusianos, livonios, estonios y lituanos. Si bien el objetivo oficial era la conversión al cristianismo, estas cruzadas también respondían a intereses territoriales y comerciales, una mezcla de fervor religioso y ambición expansionista. Los principales actores en estas cruzadas fueron las órdenes militares, particularmente la Orden Teutónica, una orden germánica originaria de Tierra Santa que trasladó su actividad al Báltico. Desde allí, fundaron un poderoso estado cruzado en Prusia, un reino fundado sobre la espada y la fe. Junto a ellos, participaron los caballeros livonios de la espada, una rama de la Orden Teutónica que operaba en Letonia y Estonia. Durante más de un siglo, estas órdenes guerrearon contra los pueblos bálticos hasta lograr su cristianización, imponiendo su fe y su dominio a través de la fuerza. Mientras tanto, en Francia, el hijo de Felipe II Augusto, Luis IX, conocido como San Luis, ascendió al trono en 1226, encarnando el ideal del rey cristiano medieval. Fervoroso y austero, pero también reformista e inteligente. Reforzó la justicia real, reorganizó la administración y convirtió a París en una de las capitales intelectuales de Europa. Su profunda devoción por Tierra Santa lo llevó a liderar dos cruzadas, la séptima, en 1248, durante la cual fue capturado en Egipto, y la octava y última, en 1270, en la que murió de peste en Túnez. A pesar de los fracasos militares en sus cruzadas, fue canonizado, convirtiéndose en un símbolo de la monarquía piadosa y reformadora, un ideal admirado tanto por el papado como por la nobleza europea. En Oriente Próximo, tras la caída del poderío de los califas abasíes, el vacío de poder fue ocupado por varias potencias regionales, entre ellas los mamelucos, una élite militar compuesta por soldados esclavos de origen turco y caucásico. En 1250, los mamelucos tomaron el control de Egipto, estableciendo un sultanato con capital en El Cairo, que rápidamente se convirtió en una de las grandes potencias del mundo islámico. Su momento más crucial llegó en 1260, cuando derrotaron a los mongoles en la batalla de Ain Jalut, evitando que el mundo islámico sufriera el mismo destino que Bagdad, devastada por los mongoles. Además, los mamelucos expulsaron a los cruzados de sus últimos baluartes en Tierra Santa, consolidando su prestigio como defensores del Islam sunita. Gran parte de este éxito se debe a su sultán más célebre, Baibars, un antiguo esclavo Kipchak que se transformó en un brillante estratega y un hábil gobernante. Baibars reorganizó el Estado, profesionalizó el ejército, fortaleció la administración, y para reforzar su legitimidad, restauró un califato abasí simbólico en El Cairo, convirtiendo a Egipto en el nuevo centro religioso del mundo musulmán. Baibars también fue un gran mecenas, promoviendo la construcción de mezquitas, madrasas y fortificaciones, e impulsando el crecimiento urbano y cultural de El Cairo. Durante los siglos XIII y XIV, el sultanato mameluco de Egipto controló Egipto, Siria, Palestina y parte del Hiyaz, incluidas la Meca y Medina, lo que les otorgó una legitimidad religiosa excepcional. En Castilla, en 1252, comenzó a reinar Alfonso X el Sabio, un rey culto y ambicioso que impulsó el castellano como lengua oficial, promoviendo la literatura, la ciencia y el derecho. Su legado incluye obras fundamentales como las Cantigas de Santa María y las Siete Partidas. Bajo su patrocinio, la Escuela de Traductores de Toledo experimentó una segunda edad de oro, donde cristianos, judíos y musulmanes colaboraron en la traducción de textos clásicos y árabes al latín y al castellano, convirtiendo a Toledo en un importante centro intelectual de Europa. Aunque su reinado fue brillante en el ámbito cultural, estuvo marcado por conflictos con la nobleza y con sus propios hijos, que pusieron en jaque su autoridad en sus últimos años. El reino de Sicilia, por su parte, experimentó un periodo convulso. El papado, decidido a erradicar la influencia imperial en Italia en medio de la guerra entre güelfos y gibelinos, ofreció el trono siciliano a la Casa de Anjou, una rama de los capetos franceses. Carlos de Anjou, hermano del rey de Francia, se convirtió en rey de Sicilia con el respaldo papal, pero su gobierno fue brutal y opresivo. En 1282, estalló la revuelta de las Vísperas sicilianas,
en la que los habitantes de Palermo se rebelaron contra el dominio francés. Los sicilianos buscaron apoyo en Pedro III de Aragón, quien estaba casado con una hija de Manfredo Hohenstaufen. Pedro III desembarcó en la isla y tomó el control de Sicilia, desafiando al papado y a la corona francesa. Desde entonces, Sicilia quedó bajo dominio aragonés, mientras que el reino continental de Nápoles permaneció en manos de los Anjou. Esta división marcó el inicio de una larga rivalidad por el control del Mediterráneo central, que involucraría a Francia, Aragón y el papado durante varias generaciones. Hacia finales del siglo XIII, la plena Edad Media llegaba a su fin. Europa presentaba un mapa político más definido, con reinos más centralizados, una iglesia en la cúspide de su poder, una ciudadanía urbana en expansión y una incipiente burguesía que comenzaba a desafiar el predominio social de la nobleza. Resto del texto con la misma extensión y profundidad de reescritura. Prometió a Jan Hus un salvoconducto para debatir sus ideas, pero fue arrestado, juzgado por herejía y condenado a la hoguera. Su ejecución provocó una ola de indignación sin precedentes en Bohemia. A la muerte de Venceslao en 1419, Segismundo heredó el trono bohemio, pero su llegada fue recibida con una férrea resistencia por parte de los seguidores de Hus, desencadenando así las guerras husitas, una serie de conflictos de naturaleza religiosa, social y política entre los husitas, movimiento que fusionaba una reforma religiosa con una fuerte identidad nacional bohemia y las fuerzas imperiales y papales. Los husitas, excelentemente organizados militarmente bajo el liderazgo de figuras como Jánica, lograron derrotar en varias ocasiones a los ejércitos de cruzados enviados contra ellos, demostrando una capacidad militar inesperada para la época. Segismundo no logró ser reconocido como rey de Bohemia hasta años después, únicamente tras la aplastante derrota de los husitas radicales en la batalla de Lipani en 1434. A partir de ese momento, Bohemia fue reintegrada al orden imperial. Pero las heridas del conflicto religioso y la memoria de Jan Hus perduraron, anticipando las tensiones que explotarían con virulencia un siglo después con la Reforma protestante. La profunda huella del martirio de Hus y la subsecuente guerra no se borraría fácilmente del tejido social y político bohemio. Un acontecimiento trascendental que marcó el final de la Edad Media fue la invención de la imprenta de tipos móviles por Johannes Gutenberg, alrededor del año 1450 en Maguncia, Alemania. Este invento supuso una auténtica revolución en la difusión del conocimiento, permitiendo la reproducción masiva de libros, reduciendo drásticamente su coste y expandiendo exponencialmente su alcance. La Biblia de Gutenberg, la primera gran obra impresa, marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Nada volvería a ser igual. Gracias a la imprenta, las ideas circularon a una velocidad sin precedentes, facilitando la expansión de la educación, el humanismo y, poco después, la Reforma protestante. Se inauguró, de este modo, la era de la información en papel, un cambio paradigmático en la comunicación y el acceso al saber. La velocidad y la facilidad con la que las ideas podían ser compartidas y debatidas transformó profundamente las estructuras de poder y el acceso al conocimiento, sentando las bases para cambios sociales y políticos de enorme magnitud. Continuemos con la Guerra de los 100 años. Francia experimentó una paulatina recuperación bajo el reinado de Carlos V el Sabio, quien implementó una reorganización administrativa. Fortaleció el sistema fiscal, y a diferencia de sus predecesores, evitó las grandes batallas campales contra Inglaterra. Con la ayuda del estratega militar Bertrand du Guesclin, Carlos V adoptó una estrategia de desgaste que le permitió expulsar a los ingleses de numerosas regiones francesas. Sin embargo, a su muerte, su hijo Carlos VI ascendió al trono, un joven rey que pronto comenzó a sufrir episodios de locura que comprometieron gravemente su capacidad de gobierno. Su enfermedad dejó el poder en manos de nobles ambiciosos, dividiendo al país en dos facciones rivales, los Armagnacs, partidarios del Delfín, el heredero al trono, y los Borgoñones, quienes forjaron una peligrosa alianza con Inglaterra. Francia se sumió en una guerra civil mientras la autoridad real se desmoronaba, debilitando el reino y exponiéndolo a las ambiciones de sus enemigos. El conflicto interno agravó la situación política de Francia, creando un escenario propicio para la intervención inglesa y abriendo una profunda brecha en la unidad nacional. Y a esta problemática interna se sumó el cisma de Aviñón. Como se ha mencionado anteriormente, en 1309, bajo la influencia del rey francés Felipe IV, el Papa Clemente V trasladó la sede papal a Aviñón, Francia, donde permaneció hasta 1376. Este periodo, conocido como el cautiverio de Aviñón, estuvo marcado por la sucesión de 7 papas.
franceses, generando un clima de sospecha y descontento en Italia y en otras partes de Europa. Gregorio XI decidió finalmente regresar a Roma, pero a su muerte en 1378, la elección de Urbano V, un papa italiano con un estilo de gobierno autoritario, provocó nuevas tensiones entre los cardenales. Estos, declarando ilegítima la elección de Urbano V, nombraron a Clemente VII, que volvió a establecer la sede papal en Aviñón. El inicio del Cisma de Occidente, también conocido como el Gran Cisma de Occidente o Cisma de Aviñón, una división de la Iglesia Católica que se prolongó desde 1378 hasta 1417, sumió a la cristiandad en una profunda crisis religiosa y política, debilitando la autoridad moral y la unidad de la Iglesia. La existencia de dos, y luego tres, papas generó una confusión generalizada y exacerbó las rivalidades políticas entre las naciones europeas. El Concilio de Pisa, en 1409, en un intento por resolver el conflicto, eligió a un tercer papa, Alejandro V. Lejos de solucionar la crisis, este hecho solo la agravó, dando lugar a un periodo en el que coexistieron tres papas, lo que profundizó la fragmentación de la Iglesia y socavó la fe de muchos creyentes. Finalmente, el Concilio de Constanza, iniciado en 1414, logró restaurar la unidad de la Iglesia en 1417. Los papas rivales fueron depuestos y se eligió a Martín V como el único papa legítimo, quien se instaló definitivamente en Roma. La resolución del Cisma de Occidente, aunque tardía, contribuyó a la estabilización del panorama político-religioso europeo. Si bien las cicatrices de la división permanecerían durante mucho tiempo en la memoria colectiva, la crisis religiosa puso de manifiesto la necesidad de reformas en la Iglesia y la fragilidad del sistema político europeo. Mientras tanto, en Inglaterra, el joven rey Ricardo II fue derrocado en 1399 por su primo Enrique de Lancaster, quien inauguró la dinastía Lancaster. Su reinado, marcado por la agitación política, preparó el terreno para su hijo, Enrique V, quien ascendió al trono en 1413. Este carismático y decidido rey aprovechó el caos reinante en Francia para reavivar el conflicto de la Guerra de los 100 años. En 1415, en la batalla de Azincourt, los ingleses, a pesar de ser muy inferiores en número, infligieron una aplastante derrota a la nobleza francesa, diezmada por la desorganización y las difíciles condiciones del terreno embarrado. Esta humillante derrota obligó a los franceses a firmar el Tratado de Troyes en 1420, mediante el cual Enrique V fue reconocido como heredero al trono francés, casándose incluso con Catalina de Valois, hija de Carlos VI. El delfín Carlos, el legítimo heredero al trono francés, fue desheredado, lo que contribuyó aún más a la inestabilidad y la división interna del reino. La batalla de Azincourt no solo fue una victoria militar decisiva para Inglaterra, sino un hito simbólico que representó un momento de grave debilidad para la monarquía francesa. La ironía del destino quiso que ambos reyes, el francés y el inglés, murieran en 1422, casi simultáneamente. Enrique V, hijo de Enrique V, siendo aún un niño, se convirtió en rey de Inglaterra y, teóricamente, también de Francia. Sin embargo, el delfín Carlos, el hijo del rey francés fallecido, continuaba resistiendo en el sur de Francia, manteniendo viva la llama de la resistencia francesa. En este contexto crítico emerge una figura inesperada, Juana de Arco, una joven campesina francesa que afirmaba recibir una misión divina para liberar a Francia de la ocupación inglesa. El delfín Carlos le otorgó su apoyo. En 1429, Juana de Arco logró levantar el sitio de Orleans y condujo al delfín a su coronación como Carlos VII en Reims. La aparición de Juana de Arco en la Guerra de los 100 años es un acontecimiento singular, que transformó radicalmente el rumbo del conflicto. Su liderazgo y su fe inclaudicable inspiraron al pueblo francés, revitalizando la resistencia y sembrando las semillas de la futura victoria francesa. Poco después de sus triunfos, Juana de Arco fue capturada por los borgoñones, entregada a los ingleses y ejecutada en Rouen en 1431. A pesar de su trágico final, su figura se convirtió en un símbolo imborrable de la resistencia nacional francesa. Durante las décadas siguientes, Carlos VII reorganizó el ejército francés, incorporando armas de fuego, artillería y soldados profesionales, lo que le permitió expulsar progresivamente a los ingleses del territorio francés. La derrota final de los ingleses llegó en la batalla de Castillón en 1453, con la muerte del comandante inglés John Talbot. Con esta decisiva derrota, Inglaterra perdió casi todos sus dominios continentales, conservando únicamente Calais.
La Guerra de los 100 Años había terminado. Francia emergió fortalecida, con una monarquía más sólida y una identidad nacional renovada. Inglaterra, por el contrario, poco después se sumió en su propia guerra civil, la Guerra de las Dos Rosas, un nuevo capítulo en la historia turbulenta de las Islas Británicas. El fin de la Guerra de los 100 Años marcó un cambio epocal, el ocaso del feudalismo clásico y el nacimiento de los estados modernos en Europa occidental. En Castilla, tras la muerte de Enrique III, su hijo Juan II ascendió al trono siendo aún un niño. Durante su minoría de edad, el gobierno recayó en manos de su madre, Catalina de Lancaster, y su tío, Fernando de Antequera. Este último, Fernando de Antequera, desempeñaría un papel crucial también en la corona de Aragón. La muerte sin descendencia de Martín I de Aragón en 1410 provocó una grave crisis sucesoria, que se resolvió con el Compromiso de Caspe de 1412. Este acuerdo, entre representantes de los distintos territorios de la Corona de Aragón, eligió como nuevo rey aragonés a Fernando de Antequera, infante castellano y miembro de la Casa de Trastámara, lo que significó la entrada de esta poderosa dinastía en Aragón. Su hijo, Alfonso V el Magnánimo, centró sus esfuerzos en la política mediterránea. Tras una larga campaña, conquistó el reino de Nápoles en 1442 y estableció allí su corte, rodeada de humanistas y artistas del Renacimiento. Mientras Alfonso V residía en Italia, los asuntos de Aragón, Cataluña y Valencia quedaron en manos de lugartenientes, lo que generó malestar entre la nobleza y las ciudades, debilitando el control del rey sobre sus territorios. Volviendo a Castilla, un Juan II ya adulto demostró escaso interés por los asuntos de gobierno, mostrando una gran predilección por la poesía y la cultura. El verdadero poder en Castilla quedó en manos de su favorito, Álvaro de Luna, un hábil político que logró mantener la autoridad real frente a una nobleza cada vez más poderosa. La influencia de Álvaro de Luna, sin embargo, le granjeó numerosas enemistades en la corte. Finalmente, Juan II, presionado por la alta nobleza y su segunda esposa, Isabel de Portugal, ordenó la ejecución de Álvaro de Luna en 1453. La muerte de Álvaro de Luna marcó un punto de inflexión en el reinado de Juan II, dejando un vacío de poder que contribuyó a la inestabilidad política de Castilla. A la muerte de Juan II, su hijo Enrique IV de Castilla heredó el trono en un contexto ya enrarecido por las tensiones internas y el deterioro del poder real. En Aragón, la situación también era compleja. A la muerte de Alfonso V de Aragón, el trono aragonés pasó a su hermano Juan II, quien ya era rey de Navarra desde 1425. Gracias a su matrimonio con Blanca I de Navarra. El conflicto estalló cuando Juan II, conocido como Juan II el Sin Fe, se negó a ceder el trono navarro a su hijo y heredero, Carlos de Viana. Lo que desencadenó una guerra civil en Navarra, enfrentando a los agramonteses, partidarios del padre, y a los beaumonteses, partidarios del hijo. Carlos de Viana fue encarcelado en varias ocasiones y murió en 1461, probablemente envenenado, lo que incrementó el descontento social. El mismo año, el malestar se trasladó a Cataluña, donde Carlos de Viana había gozado de gran popularidad. Esto dio inicio a la Guerra Civil Catalana, 1462 a 1472, que enfrentó a las instituciones catalanas contra Juan II, acusándolo de autoritarismo y traición. En su desesperación, los catalanes ofrecieron la corona a diversos príncipes extranjeros, incluyendo al rey de Francia, lo que agravó aún más el conflicto. Tras 10 años de guerra, con enormes pérdidas humanas y económicas, Juan II, el Sin Fe, logró imponerse, pero la autoridad real quedó gravemente debilitada. A pesar de estos conflictos, el hijo de Juan II, Fernando II el Católico, heredaría una corona de Aragón más centralizada, políticamente debilitada, pero lista para iniciar una nueva etapa con un importante matrimonio. ¡Viva los novios! Tras siglos de decadencia, el imperio bizantino se había reducido prácticamente a la ciudad de Constantinopla y a algunos enclaves aislados. Desde la caída de gran parte de Asia Menor y los Balcanes en manos de los turcos, y la destrucción causada por el saqueo cruzado de 1204, Bizancio nunca recuperó su antiguo esplendor. Gobernado por la dinastía Paleólogo desde 1261, el imperio bizantino sobrevivía con escasos recursos, rodeado de enemigos y dependiendo cada vez más de la ayuda occidental, ayuda que raramente llegaba. Mientras tanto, en Anatolia, como ya se ha mencionado, había ido surgiendo una nueva potencia, los otomanos, una dinastía turca que en apenas 2 siglos había pasado de controlar un pequeño beylik fronterizo a construir un imperio en expansión.
Bajo sultanes como Orhan y Murad o Bayezid, los otomanos conquistaron gran parte de los Balcanes y Asia Menor. Su objetivo final era Constantinopla, símbolo del mundo cristiano oriental. El asalto definitivo llegó en 1453, cuando el joven sultán Mehmed II, decidido a convertirse en un nuevo conquistador en la historia islámica, puso sitio a la ciudad. El emperador Constantino XI Paleólogo resistía con unos pocos miles de hombres y unas murallas antiguas, que ya no eran tan inexpugnables. Mehmed II desplegó una potente artillería, incluyendo enormes bombardas, y bloqueó la ciudad por tierra y mar. Tras casi 2 meses de asedio, el 29 de mayo de 1453, las tropas otomanas irrumpieron en Constantinopla. Constantino XI murió en combate, y con él desapareció el Imperio bizantino. Constantinopla se transformó en la nueva capital del Imperio otomano, rebautizada como Estambul, marcando un hito histórico. La capital del antiguo Imperio romano de Oriente pasaba a manos musulmanas. Esta victoria consolidó a los otomanos como la gran potencia del Mediterráneo oriental. En las décadas siguientes, dominarían Grecia, los Balcanes, Siria, Egipto y buena parte del norte de África, llevando su influencia hasta las puertas de Viena. La caída de Constantinopla no solo marcó el fin simbólico de la Edad Media, sino también el nacimiento de un nuevo orden imperial en Europa y Asia. ¿O no? ¿O no? Volvamos al Sacro Imperio Romano Germánico, donde hubo un nuevo cambio de dinastía alrededor de 1440 con la elección de Federico III de Habsburgo. Originaria de Suiza, la Casa de Habsburgo había ido acumulando poder desde el siglo XI, especialmente en Austria, donde se había consolidado como una de las grandes casas nobiliarias del imperio. Federico III fue el primer Habsburgo en alcanzar el trono imperial en casi 2 siglos y el último emperador en ser coronado en Roma por un papa. Aunque su reinado fue discreto en lo militar, logró consolidar el poder imperial en un contexto de gran fragmentación interna, defendiendo la autoridad del emperador frente a príncipes ambiciosos y ciudades independientes. En Austria, reforzó la posición de su casa al convertir el título de duque en el de archiduque, elevando el prestigio de sus territorios hereditarios. Su enfoque paciente, basado más en la diplomacia que en la guerra, sentó las bases para el futuro dominio europeo de los Habsburgo. Soeller. Ahora toca hablar de un nuevo y sangriento conflicto, esta vez en Inglaterra, la Guerra de las Dos Rosas, 1455 a 1487, una guerra civil que sacudió a Inglaterra durante más de 3 décadas. Enfrentó a las casas Lancaster y York, 2 ramas rivales de la dinastía Plantagenet, ambas con derechos al trono. El nombre del conflicto proviene de los emblemas heráldicos de ambas casas, la rosa roja de Lancaster y la rosa blanca de York. El conflicto se originó en el desgaste político y militar sufrido por Inglaterra tras su derrota en la Guerra de los 100 años, y en el débil y errático gobierno de Enrique V. Un rey Lancaster que sufría episodios de inestabilidad mental. Su incapacidad para controlar a los nobles y mantener la paz abrió la puerta a las ambiciones de la Casa de York, encabezada primero por Ricardo de York y luego por su hijo Eduardo IV. La guerra fue un torbellino de alianzas cambiantes, traiciones y combates brutales. En la batalla de Towton de 1461, la más sangrienta de la historia de Inglaterra, Eduardo IV derrotó a los Lancaster y se apoderó del trono. Sin embargo, la reina Margarita de Anjou, esposa de Enrique V, no se rindió y la guerra continuó con continuos cambios de fortuna. Enrique V fue capturado, restaurado brevemente en el trono y finalmente ejecutado tras la batalla de Tewkesbury en 1471, donde también murió su hijo. Tras unos años de relativa calma, el conflicto estalló de nuevo tras la muerte de Eduardo IV en 1483. Su hijo, Eduardo V, fue encarcelado en la Torre de Londres junto a su hermano, desapareciendo ambos misteriosamente. El trono fue finalmente usurpado por su tío, Ricardo III, cuya legitimidad fue altamente cuestionada. En 1485, Enrique Tudor, un noble con sangre lancasteriana, regresó del exilio y reunió un ejército con apoyo francés y galés. Enrique Tudor derrotó a Ricardo III en la batalla de Bosworth, en la que el propio rey murió en combate. Con esta victoria, Enrique Tudor fue coronado como Enrique VII, poniendo fin al conflicto. Para consolidar la paz, se casó con Isabel de York, hija de Eduardo IV, uniendo simbólicamente a las dos casas enfrentadas. Así nació la dinastía Tudor, que traería estabilidad a Inglaterra tras décadas de guerra civil. La Guerra de las Dos Rosas, aunque devastadora,
Supuso un cambio en la estructura de poder en Inglaterra y contribuyó a la consolidación de una monarquía más fuerte y centralizada. Mientras tanto, en Europa Oriental, tras el dominio impuesto por los mongoles desde mediados del siglo XIII, los principados rusos vivieron más de 2 siglos sometidos al pago de tributos y vasallaje. Poco a poco, sin embargo, fue surgiendo un nuevo centro de poder, el Principado de Moscú. Bajo el gobierno de Iván y Danilovich Kalita, Moscú se convirtió en la capital religiosa del mundo ortodoxo ruso al atraer al metropolitano, la máxima autoridad eclesiástica, acumulando riqueza y prestigio mediante una política prudente de lealtad hacia los mongoles, pero también de absorción de otros principados vecinos. El punto de inflexión llegó con su nieto, Dmitri Donskoy, quien en 1380 logró una victoria simbólica sobre los mongoles en la batalla de Kulikovo. Aunque la Horda de Oro aún no había sido expulsada por completo, fue la primera gran victoria rusa y un hito en la construcción de la identidad nacional rusa. El proceso de independencia se afianzó bajo Basilio, a pesar de las guerras civiles internas. Fue durante su mandato cuando Moscú consolidó su papel como núcleo político, económico y espiritual de la futura Rusia. La expulsión definitiva de los mongoles llegó bajo el reinado de Iván III, conocido como Iván el Grande, nieto de Basilio y durante su largo reinado, 1462 a 1505, Moscú se convirtió en el centro indiscutible del poder ruso y comenzó a comportarse como un estado plenamente soberano. En 1480, Iván III protagonizó el momento simbólico que marcó el fin del dominio mongol en Rusia. El gran estancamiento del Ugra. Las fuerzas de Moscú y la Horda de Oro se enfrentaron frente al río Ugra, pero ninguno de los dos bandos se atrevió a cruzar. Finalmente, los mongoles se retiraron sin combatir, y el tributo que Moscú pagaba desde hacía más de 2 siglos fue abolido para siempre. A partir de entonces, Iván III se proclamó gran príncipe de todas las Rusias, expandió sus dominios. Absorbiendo otros principados vecinos, reformó la administración y fortaleció su autoridad. Se casó con Sofía Paleóloga, sobrina del último emperador bizantino, lo que le permitió presentarse como heredero del Imperio Romano de Oriente y consolidar la idea de Moscú como la Tercera Roma. En Castilla, el reinado de Enrique IV, apodado el Impotente, estuvo marcado por el descrédito y la inestabilidad. Incapaz de controlar a la nobleza y envuelto en polémicas sobre su vida personal, fue cuestionado incluso en lo más delicado, la legitimidad de su hija Juana, conocida despectivamente como la Beltraneja debido a los rumores que señalaban como verdadero padre a Beltrán de la Cueva, uno de sus favoritos. A su muerte estalló la Guerra de Sucesión Castellana, 1475 a 1479. Un conflicto entre los partidarios de Juana, apoyada por Portugal, y los de su hermanastra Isabel, quien se había casado en secreto con Fernando de Aragón en 1469, uniendo así los intereses de las dos grandes coronas peninsulares. Esta tensión derivó en una guerra civil. Aunque la batalla de Toro de 1476 fue militarmente indecisa, Isabel I de Castilla logró imponerse políticamente, obteniendo el respaldo de buena parte de la nobleza castellana y la legitimación de su causa. El conflicto se zanjó en 1479 con el Tratado de Alcácovas, en el que Portugal renunció a apoyar a Juana. A cambio de ventajas comerciales y marítimas en el Atlántico, incluyendo el control de Madeira, las Azores, Cabo Verde y la exclusividad sobre la ruta africana. Ese mismo año, Fernando II el Católico heredó el trono de Aragón, y junto a Isabel I la Católica, formaron lo que se conoce como la monarquía católica o monarquía hispánica. Algunos cronistas ya comenzaban a referirse a ella como España. Aunque en realidad seguía siendo una unión dinástica de reinos con instituciones separadas. A pesar de que Castilla y Aragón mantenían sus propias leyes, instituciones y monedas, ambos monarcas gobernaron conjuntamente, reforzando el poder de la monarquía frente a la nobleza. Impulsaron reformas administrativas, crearon un ejército permanente, centralizaron el poder judicial y fundaron instituciones clave como la Inquisición española en 1478, con el objetivo de controlar la ortodoxia religiosa y reforzar la unidad ideológica del reino. En Cataluña, aún afectada por las secuelas de la guerra civil del siglo anterior, los reyes católicos resolvieron la revuelta remensa, un largo conflicto entre los campesinos y los señores feudales, con la sentencia arbitral de Guadalupe de 1486. Esta sentencia abolió los llamados malos usos, los abusos de la nobleza a los campesinos, y mejoró la situación jurídica de estos. Uno de los grandes hitos de su reinado fue la Guerra de Granada, 1482 a 1492, la campaña final de la Reconquista.
El reino nazarí de Granada, debilitado por luchas internas y dependiente del vasallaje a Castilla, fue cayendo progresivamente. Los reyes católicos utilizaron artillería moderna, pactos con nobles musulmanes descontentos y un cerco prolongado a la capital. Finalmente, Boabdil, el último rey nazarí, entregó la ciudad el 2 de enero de 1492, poniendo fin a más de 7 siglos de presencia islámica en la península ibérica. Ese mismo año, los reyes católicos firmaron el Edicto de Granada, que obligaba a los judíos a convertirse al cristianismo o abandonar el reino, en un proceso de expulsión forzosa que afectó profundamente la economía y la diversidad cultural de la península. Y por si no fuera poco, también en 1492, aceptaron financiar la expedición del navegante genovés Cristóbal Colón, quien prometía alcanzar Asia navegando hacia el oeste. El 3 de agosto, Colón zarpó del puerto de Palos de la frontera con 3 naves, la Niña, la Pinta y la Santa María. El 12 de octubre llegó a lo que creía que eran las Indias, pero en realidad eran las islas del Caribe. Había comenzado la era de los descubrimientos y el nacimiento del imperio ultramarino español. ¡Hola, España! Durante el siglo XV, Italia no era un país unificado, sino un mosaico de ciudades-estado, repúblicas y señoríos en constante rivalidad. Cada ciudad luchaba por el poder, el prestigio y la influencia, no solo con las armas, sino también con el arte, la cultura y la diplomacia. En este contexto floreció el Renacimiento, y algunas ciudades italianas se convirtieron en auténticos laboratorios del pensamiento moderno. Florencia fue una de las más influyentes, gobernada en teoría por una república dominada por los gremios, aunque en la práctica fue controlada por la poderosa familia Medici, grandes banqueros con influencia en toda Europa. Cosme el Viejo consolidó el poder familiar a partir de 1434. Y su nieto, Lorenzo el Magnífico, llevó a la ciudad a su apogeo cultural y político. Bajo su mecenazgo brillaron artistas como Botticelli, Verrocchio o el joven Miguel Ángel, y filósofos como Marsilio Ficino o Pico della Mirandola, pilares del humanismo renacentista. Mientras Florencia cultivaba las artes y las letras, otras ciudades italianas destacaban por su poder e influencia. Venecia, una república marítima, controlaba buena parte del comercio mediterráneo y financiaba una vida cultural riquísima. Génova, su rival mercantil, competía por rutas y puertos. Milán, bajo los Sforza, era un centro militar y artístico clave, donde Leonardo da Vinci trabajó al servicio de Ludovico Sforza, il Moro. Roma, por su parte, comenzó a resurgir como centro político y espiritual, no solo por ser sede del papado, sino por la ambición de sus pontífices. Entre ellos sobresale la familia Borgia, que comenzaba a ganar poder a través de alianzas, sobornos y violencia. De hecho, en 1492, Rodrigo Borgia fue elegido papa con el nombre de Alejandro V, una figura tan hábil como polémica. Su ascenso marcó el inicio de una etapa en el papado marcada por el nepotismo, el lujo y el cinismo político, pero también por la promoción del arte y la arquitectura. Para acabar ya con este mega resumen de la Edad Media, volvamos al Sacro Imperio Romano Germánico, donde se estaba fraguando el ascenso imparable de lo que pronto sería la casa más importante de Europa, los Habsburgo. Lo que comenzó como un reinado discreto con Federico III, terminó convirtiéndose en un auténtico imperio dinástico gracias a una política de alianzas matrimoniales que cambiaría la historia del continente. Maximiliano I de Habsburgo, su hijo, se casó con María de Borgoña en 1477. Heredando así los codiciados territorios del norte, Flandes, Luxemburgo, el Franco Condado, un regalo envenenado que le trajo poder, riqueza y conflictos con Francia. La siguiente generación fue aún más ambiciosa. Su hijo Felipe el Hermoso se casó con Juana la Loca, hija de los reyes católicos. De este matrimonio nació Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, quien heredó todos los dominios austríacos, los territorios borgoñones, Castilla, Aragón, América, Nápoles y mucho más. Era el nieto de Maximiliano I, de Isabel I y Fernando II, y del duque de Borgoña. Uniendo sus herencias, Carlos V se convirtió en el monarca más poderoso de la cristiandad, al frente de un imperio tan extenso que, como se diría más adelante, en él nunca se ponía el sol. Y con todos estos hechos, la caída. Con la caída de Constantinopla en 1453, el descubrimiento del Nuevo Mundo en 1492, el fin de la Reconquista española, la unificación de Francia tras la Guerra de los 100 años, la consolidación de las monarquías absolutas, la invención de la imprenta y el florecimiento del Renacimiento y el humanismo, que situaron al ser humano, y no a Dios,
En el centro del universo, se cierra definitivamente la Edad Media. Europa dejaba atrás los castillos, las cruzadas, las catapultas y los gremios, preparándose para una nueva era de expansión. Transformaciones sociales y revoluciones culturales, la Edad Moderna. Si desean profundizar en este fascinante, aunque a veces oscuro, periodo histórico, pueden encontrar información mucho más detallada, así como curiosidades medievales, en las librerías, en obras como Castillos y catapultazos. Pero si prefieren algo de ficción, una mezcla cautivadora de medievalismo, Steampunky. Dinosaurios, les recomiendo mi trilogía de Hadrosaurópolis, una saga en la que castillos, electricidad y velociraptores coexisten en un mundo que oscila entre la fantasía y la ciencia. Los 2 primeros libros ya están disponibles en Amazon. Nos vemos en próximos vídeos. Hola, la Edad Media, ese milenio que se extiende entre la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y el descubrimiento de América en 1492, suele pintarse con una paleta sombría. Feudalismo, fragmentación política, cruzadas y la omnipresente influencia de la Iglesia. Pero reducirlo todo a oscuridad, suciedad y superstición sería un error. La imagen de aldeanos arrojando desperdicios por las ventanas, viviendo entre ratas y creyendo en una tierra plana es más caricatura que realidad. En verdad, la Edad Media fue también un tiempo de ciudades prósperas. Universidades nacientes, avances culturales y científicos, y un arte que aún hoy nos maravilla. No fue un paréntesis entre Roma y el Renacimiento, sino un periodo con identidad propia, cargado de transformaciones que marcaron la historia de Europa y del mundo. Antes de continuar con este viaje al corazón de la Edad Media, te invito a darle like al vídeo, suscribirte al canal y dejarme en los comentarios desde qué lugar del mundo y a qué hora lo estás viendo. Me encanta descubrir cómo estas historias nos conectan, estés donde estés. Ahora, respira, y déjame mostrarte por qué este periodo, tantas veces malinterpretado, sigue guardando secretos y maravillas que esperan ser redescubiertos. Esta narración se desarrolla entre los años 476 y 1492 después de Cristo. La Edad Media comienza en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente, un imperio ya desgarrado por múltiples crisis. Una economía en ruinas, una inflación descontrolada, guerras civiles internas, emperadores efímeros y un sistema político incapaz de sostenerse a sí mismo marcaron sus últimos años. A este panorama caótico se añadieron las invasiones de los pueblos germánicos, el golpe de gracia a un imperio agonizante. Hablamos de visigodos, vándalos, ostrogodos, francos, anglosajones, tribus que irrumpieron en los territorios romanos, a veces huyendo de enemigos aún más feroces, como las hordas de Atila, y otras veces buscando tierras para saquear o para establecerse. La imagen de hordas desorganizadas es, sin embargo, una simplificación. Muchos de estos pueblos habían mantenido contacto con Roma durante siglos, algunos sirviendo en sus ejércitos o imitando sus instituciones. El colapso del sistema romano les ofreció la oportunidad de instalarse en sus provincias, convirtiéndose en reyes de sus propios reinos. Así surgieron los primeros reinos germánicos sobre las ruinas del imperio. El único superviviente de la fragmentación de Roma fue el Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino, con su capital en Constantinopla. Este imperio no solo resistió las oleadas de invasores, sino que se mantuvo durante 1000 años más, a lo largo de toda la Edad Media. El Imperio Bizantino conservó muchas estructuras romanas, hablaba griego, y aunque evolucionó con el tiempo, se consideraba el legítimo heredero de Roma. El golpe final para Roma occidental llegó en 476, cuando Rómulo Augustulo, el último emperador, fue depuesto por el general germánico Odoacro, quien se proclamó rey de Italia. En Constantinopla, el emperador Zenón, incapaz de una intervención directa, ideó una estrategia política, autorizó a los ostrogodos a cruzar los Alpes para deshacerse del usurpador. El encargado fue Teodorico el Grande, quien invadió Italia, eliminó a Odoacro y fundó el reino ostrogodo de Italia, con capital en Rávena. Teodorico, un gobernante astuto, mantuvo la administración romana. Respetó las costumbres latinas y gobernó con una hábil combinación de fuerza militar y diplomacia. Incluso en Roma, donde residía el Papa, la autoridad eclesiástica quedó bajo su supervisión, aunque con una considerable autonomía. El Papa seguía siendo una figura religiosa crucial, pero subordinado al poder ostrogodo. Durante el gobierno ostrogodo, floreció en Italia una singular fusión de culturas, un verdadero renacimiento romano-germánico. Boecio,
filósofo cristiano que intentó la reconciliación entre la razón griega y la fe cristiana, se erige como una figura clave de esta época. Sin embargo, la armonía no fue total. Acusado de conspiración, Boecio fue ejecutado, un trágico final para un intelectual brillante. En la Galia, la actual Francia, otro pueblo germánico, los francos comenzaron a imponerse mediante la fuerza. Clodoveo I, jefe de los francos salios, llevó a cabo una exitosa campaña de conquistas. Derrotó al último reducto romano de la zona, liderado por Afranio y Agrión, y luego venció a los visigodos en la decisiva batalla de Bouillé, 507, asegurando el control de gran parte del suroeste de la Galia. Pero su jugada más inteligente no fue militar, sino religiosa. Clodoveo se convirtió al catolicismo. En una época en que la mayoría de los pueblos germánicos seguían el arrianismo, una herejía cristiana, la conversión de Clodoveo al catolicismo le granjeó el apoyo de la Iglesia y lo diferenció claramente de sus rivales. De esta forma nació la dinastía merovingia, una saga de reyes con melena ceremonial y gran ambición, que establecieron sus capitales en Soissons, París y Metz. Bajo su reinado, los francos